Buenos días, un gusto estar con ustedes ya en el día viernes 7 de diciembre de 2018. Estamos listos para concluir la semana junto a ustedes, una semana de mucho trabajo, pero también de mucha información. Estamos listos para contarles qué es noticia este día, tanto aquí en El Salvador como a nivel internacional. Los informes del tráfico con los equipos de Noticiero Hechos también los vamos a tener en el transcurso de este programa. Buenos días, compañeros. Muy buenos días, como siempre, un gusto llevarle lo más destacado, lo que ha ocurrido durante las últimas horas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como siempre, queremos aprovechar para saludar a quienes ya nos acompañan a través de Sonora FM en el 104.5 y también para quienes están conectados con nosotros en nuestras plataformas digitales. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live, así que desde cualquier parte del mundo puede estar conectado con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Célida, Manuel, Carlos, amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Feliz viernes a todos, desde ya feliz fin de semana. Y por supuesto, en el mundo del entretenimiento también estaremos hablando de cómo comienza la temporada de premios en Hollywood. Hablaremos de cuáles son las películas que han sido nominadas por la Asociación de la Prensa Extranjera, como las películas que están pues catapultadas como las favoritas en los Globos de Oro, que ya se dieron las nominaciones, por cierto, así que más adelante les contamos qué nombres estarían predominando para esta temporada de premios, que por muchos dicen es un anticipo de los premios Oscar, que justamente se estarán desarrollando a principios de 2019. Así que mantenerse pendientes entonces también de la sección del entretenimiento. Charlie, también mucho deporte. ¿Cómo quedó la alianza? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Celida. Buenos días, Manuel. 0-0. Empate. Sin goles el partido. Y mañana se juega la final de la Copa Libertadores. Al fin, en Madrid, Boca Juniors y River Plate tuvieron que ir a jugar a España. Imagínense, no pudieron jugar en Argentina porque las barras no lo dejaban. Y va a ser en el Estadio Santiago Bernabéu. La Copa Libertadores en un país de conquistadores. ¿Qué tal? Fíjate, ¿qué tal eso? Y bien, también mañana jugará Alianza contra FAS otra vez en el Estadio Cuscatlán. De todo eso y más vamos a estar conversando cuando lleguemos a la sección deportiva en este viernes. Solo les adelanto, hoy juega Juventus Inter también, un buen partido en la Serie A de Italia. Y será parte de los temas que traemos hoy. Vamos a estar pendientes también. Bueno, hay otras noticias que queremos compartirle a lo largo de esta emisión. Comenzamos contándole que algunos diputados han decidido renunciar al seguro de vida aprobado en los últimos días y el bono navideño equivalente a un salario. Entérese que argumentan los legisladores. También hablaremos de una situación que está enfrentando El Salvador. Vamos a hablar de una racha de homicidios que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Entre las víctimas, escuche usted, están 3 miembros de una misma familia. Hasta ahora las autoridades manejan que el móvil podría haber sido que eran parientes de un pandillero que está preso. Ya le contamos más sobre este caso. Y también les comentamos, así lucen los DUI-centros en el país a la hora de renovar el documento único de identidad. Es gratis. Conozca la situación que se vive en estos establecimientos también y el tiempo estimado que podría estar usted invirtiendo en renovar su documento único de identidad. También admiten demanda contra los 84 diputados por retraso en elección de magistrados de Sala de lo Constitucional. Estaremos ampliando durante los próximos minutos. Los hechos de violencia no se detienen. Le contamos que en el occidente del país fueron localizados envueltos en sábana y atados de pies y manos los cuerpos de 2 hombres. Según las autoridades, se trata de una escena de liberación. Las víctimas eran de 45 y 25 años, asesinados con arma de fuego. No portaban documento de identidad. No se descarta que estén implicados en el doble crimen, miembros de estructuras criminales. Una a cada lado de la calle, cubiertas con sábanas, pero lo extraño es que están bien ubicadas, como que las pusieron con cuidado ahí. Además, les comentamos que 3 miembros de una familia fueron asesinados en la comunidad La Poza número 3 en Usulután. Las víctimas fueron identificadas como Rosa Ramos, Yancy Ramos y José Humberto Rivera, quienes fueron atacados en su casa por presuntos pandilleros. El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, brindó detalles sobre este caso. Estas personas, las víctimas, tienen relación familiar con miembros de estructuras delincuenciales que operan en el departamento de Usulután y que podía ser una de las razones para que el hecho hubiese ocurrido y que se pudiera enmarcar dentro de la lucha y la depuración
y el ajuste de cuentas que al interior de estos grupos por lo general ocurre. Sin embargo, es una información muy preliminar. Probablemente haya otro tipo de causas que lo han determinado y eso se sabrá pues ya al conocer los primeros resultados de la investigación. Bueno, y mientras todos estos homicidios ocurren, las autoridades del Ministerio de Seguridad dan a conocer el total de homicidios que se han cometido durante este año, durante este 2018. Hasta la fecha se registran 3.131 casos. Sin embargo, el año pasado, dicen ellos, fueron 3.644 hechos de violencia, lo que representa una reducción del 15%. El promedio diario es de 9.24 asesinatos. Ahí tenemos el dato que brindan las autoridades y bueno, las situaciones que continúan ocurriendo en diferentes puntos del país. Bueno, y también le contamos que mediante una investigación al interior de la Academia Nacional de Seguridad Pública, las autoridades detectaron que un grupo de delincuentes está intentando ingresar miembros de la estructura criminal a la institución policial. Tenemos el reporte completo a continuación. Constantemente, grupos delincuenciales intentan ingresar a las filas de los cuerpos de seguridad. Fuerza Armada y Policía Nacional Civil son instituciones claves. Convertirse en infiltrados les permite conocer procesos de investigación e incluso abrir espacio para cometer fechorías sin que se sospeche de su vínculo con estructuras criminales. Ante esta amenaza, las autoridades realizan depuraciones constantes al interior de la PNC, tanto así que a la fecha más de 250 exelementos guardan prisión por diversos delitos. Pero todo inicia en el proceso de selección y ya se detectó que en la zona occidental líderes de pandillas dieron la orden a sus integrantes para que se inscriban a la Academia de Policías. Resulta que ahí hemos podido detectar que este joven, entre los hechos que se le atribuyeron, es que tenía relación con otros dos ex estudiantes de la academia, un hombre y una mujer, que en su momento también y en promociones anteriores también fueron expulsados por tener relación con una estructura criminal de ahí de la zona. En las últimas promociones, al menos 40 aspirantes a policías fueron expulsados en el proceso de formación. Se consideraron como casos aislados, pero tras los hechos recientes ya se está trabajando para que los procesos de selección sean aún más estrictos. Y generalmente la categoría que más se ocupa es la de relación. No tenemos que probarles que son miembros de la estructura, pero sí que tienen una relación con miembros de las estructuras delincuenciales. Si eso es así, los expulsamos, pero después de un debido proceso. La depuración no es el único reto que enfrenta la ANSP. Anualmente la academia necesita formar un aproximado de 700 jóvenes para que ingresen a la corporación policial. Pero cerrando 2018 se estima que 5.000 elementos policiales iniciarán su proceso de jubilación en los próximos meses. Serán retiros masivos, espacios que deben cubrirse de inmediato. Sin embargo, Jaime Martínez admite que por ahora la academia no tiene capacidad ni recursos para poder llenar las plazas. Nosotros hemos hecho una proyección presupuestaria y la hemos presentado ya a la policía y al ministro. Pero eso hoy por hoy no tiene el financiamiento. Y quiero decirles que son por lo menos 6, 8 millones extras que debe el país necesitar para ir supliendo esos retiros voluminosos que va a tener la PNC. A pocos días de finalizar 2018 y a punto de alcanzar acuerdos para la aprobación del presupuesto del próximo año, aún se desconoce de dónde se obtendrá el financiamiento extra. Actualmente, como promedio, hay 3.5 policías por cada 1.000 habitantes. No contar con 5.000 elementos se traduce en un riesgo de nación para un país que registra en promedio 9 asesinatos diarios. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y El Salvador fue sede de un encuentro donde jefes de la Interpol hablaron del combate a las pandillas, un problema que enfrentan varias regiones de Latinoamérica y Europa. Las pandillas se expanden fuera del país y del continente, representando una amenaza que buscan frenar los representantes de Interpol de diferentes partes del mundo. Para definir la ruta y los mecanismos a seguir, se reunieron en el occidente del país durante 72 horas, donde se abordaron temas como la captura de Efraín Cortés, cabecilla de la MS-13, quien sería el responsable de crear células de la estructura criminal en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos, cuyo presidente les ha declarado la guerra. Los encontraremos, los arrestaremos, los encarcelaremos y los deportaremos.
La operación Jaque y Cuscatlán ejecutadas en el país han sido claves para el jefe regional de Interpol en Sudamérica, quien señaló que para combatir las pandillas se debe golpear el brazo que es financiado a través del miedo con el cobro de la extorsión. Es que en la medida que se ha atacado la estructura financiera de las organizaciones se debilitan. Cada delito hay que separarlo e investigarlo de manera tal que cada delito nos lleve a los culpables. Por lo tanto, no hay una medida única que sea común y transversal a todas las cosas. De la parte después del dinero es donde nosotros también es un área que históricamente se ha dejado muy de lado y que queremos hoy día empezar a integrar en las investigaciones. Uno de los retos de los países donde operan las pandillas es la coordinación y el intercambio de inteligencia, sin dejar de lado los programas de prevención de la violencia. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, ahí tenemos parte de las informaciones para este día, pero también, como les adelantábamos, los equipos de Noticiero Hechos están listos para informarnos esta mañana. Vamos con Julio Guevara. Julio, buenos días. Compañeros, qué gusto saludarlos. Lamentablemente les tengo malas noticias. Continúa corriendo la sangre en El Salvador. Anoche murió un joven. Se trata de un homicidio registrado específicamente en la colonia 3 de Mayo, en el sector conocido como Las Cabañitas, calle Agustín Lara en Santo Tomás. La persona fallecida es Carlos Enrique Nájera Mendoza, de 28 años de edad. Precisamente aficionado de un equipo de fútbol que jugó ayer en horas de la noche. Escuchemos las declaraciones de las autoridades sobre este nuevo hecho de sangre. El hombre ha sido identificado como Carlos Enrique Nájera Mendoza. Vivía en esta zona y 28 años de edad. No se ha establecido a qué se dedicaba ni cuál fue el móvil. Así es que en el transcurso de la investigación vamos a ver qué hipótesis es la que se logra establecer. Decían que él venía de un partido. Se le ha encontrado, vestimenta alusiva al equipo de fútbol Alianza y un como banderín, algo así, del equipo. Se presume que había ido a ver algún partido de fútbol de ese equipo, pero por la vestimenta, ¿verdad? No es que nadie no se ha establecido si en efecto así fue. El lugar donde ocurrió este crimen es una zona dominada por grupos delincuenciales, según dieron a conocer las autoridades. Por cierto, la Policía Nacional Civil realizó un pequeño operativo en la zona para tratar de dar con los responsables y no hubo resultados positivos. Compañeros, las muertes continúan a la orden del día, algo verdaderamente lamentable. Gracias, de verdad que lamentable situación. Una persona que venía del estadio, que había asistido a ver el partido entre Alianza y FAS, que por cierto terminó 0-0, no regresaría a su casa esa noche, ¿no? ¿Quién le iba a decir a esta persona antes de salir a ver el fútbol que sería la última vez que vería a sus familiares y que no iba a volver a casa, más después de estar en el estadio Cuscatlán, víctima de la violencia? Una cifra más de los 9. ¿Cuántos homicidios dicen? 9.24 homicidios que tenemos todos los días en El Salvador. Exactamente, ya planteábamos situaciones que son preocupantes en materia de seguridad pública. Comenzábamos la emisión hablando de un doble homicidio, luego pasábamos a un triple y luego pasábamos a las estadísticas que muestran que son más de 3.000 ciudadanos los que han muerto en el transcurso de este año. Todavía falta algunos días para que concluyamos, lo que indica que esas cifras pueden seguir subiendo, porque hay que sumarle todos los casos que hemos detallado esta mañana y los que puedan ocurrir en el transcurso del día. Otra situación preocupante que hemos planteado en materia de seguridad es el tema de la filtración que puede haber de pandillas en la Academia de Seguridad Pública, una situación que me parece a mí que es compleja y que se le debe prestar muchísima atención. A esto se suma otra situación que es grave, porque se van a jubilar por lo menos 5.000 elementos de la Policía Nacional Civil que cumplen ya el tiempo de servicio. Recordemos que la policía ya cumplió más de 25 años de existencia, entonces significa que los primeros miembros ya cumplieron el tiempo de servicio a esta institución. Entonces, la pregunta es cuáles son los planes de contingencia para enfrentar esto, que de pronto de 23.000 elementos de la policía que tenés de trabajo de campo, que son los efectivos que andan patrullando, los que andan a diario en constante, contacto con la comunidad, de pronto se te van 5.000 que se van a jubilar.
Entonces, ahí tenemos una situación en la que vemos que el tema seguridad pública sigue siendo un tema de primera línea y que hasta ahora ha sido abordado tímidamente en las campañas presidenciales. Bueno, hablando del tema de la seguridad, vamos a comenzar a enlazarnos con nuestros equipos. Enrique López le da cobertura a un dispositivo que se lleva a cabo en San Salvador. Adelante con tu reporte. Buenos días, Enrique. Buenos días, compañeros, amigos televidentes, qué gusto saludarles en este día viernes y en efecto, compañeros, me encuentro en el Centro Histórico de San Salvador y es que en exclusiva vamos a acompañar a todo este pelotón de la unidad motorizada de la Policía Nacional Civil que está participando en el plan Navidad Segura que se ha implementado desde inicios de esta semana en un primer momento en todo el centro de San Salvador para darle la seguridad a comerciantes y a los usuarios que vienen desde ya a realizar sus compras o hacer cualquier tipo de diligencia. Vamos a conocer de cerca cuál es la función de la unidad motorizada de la Policía Nacional Civil, sobre todo el fácil acceso que ella tiene a lugares pues específicos, debido a que con una patrulla es muy difícil poder entrar por las ventas, por el congestionamiento, y esta es una de las facilidades que brinda llegar a estos lugares con la unidad motorizada. Pero para que nos explique más específicamente de la función que tiene, me encuentro con el inspector Luis Serpas. Muy buenos días, inspector. Coméntenos qué tipo de actividades vamos a estar realizando durante esta mañana. Bueno, sí, buenos días. Efectivamente, en esta mañana vamos a desarrollar tareas de carácter operativa, donde los equipos motorizados pertenecientes a la Fuerza de Tareas Centro Histórico están inmersos en lo que es el plan de Navidad Segura, lo que se desarrolla acá en la delegación de San Salvador Centro, ya que el personal perteneciente a los equipos motorizados son personal bastante operativos, ¿verdad? Realmente pues el trabajo que ellos realizan es de carácter espontáneo. Las motos pues nos permiten llegar hasta los accesos más difíciles que podemos encontrar acá en el centro de la capital, y también es una forma de demostrarle a la población la capacidad y la reacción que nosotros tenemos como unidad operativa motorizada de aquí del Centro Histórico de San Salvador. Inspector, ¿cuáles son las funciones concretas que realizan todos estos elementos de la unidad motorizada? Sí, efectivamente, el trabajo en sí consiste más que todo en realizar registros a las personas sospechosas, realizar consultas, intervenir taxis piratas, motociclistas, y también pues abordajes a los diferentes autobuses de las rutas que transitan aquí en la zona del Centro Histórico de San Salvador, incluyendo lo que son las zonas de los diferentes mercados de acá de San Salvador. Inspector, ¿cuáles son las principales denuncias que llegan hasta ustedes por parte de la población? Bueno, entre las principales denuncias prácticamente que nosotros estamos ahí recibiendo, no de forma constante, pero sí realmente algunas son más que todo los robos, más que todo a los teléfonos celulares, ya que hay bastantes personas que exponen los teléfonos celulares, algunas prendas de valor, dinero en efectivo, y pues esos son los que estamos tratando de erradicar acá en lo que es el centro de San Salvador, y asimismo con las diferentes unidades motorizadas que nosotros tenemos le damos también cobertura a las diferentes agencias bancarias, a los diferentes cajeros, a los diferentes centros comerciales que se ubican acá en lo que es el centro de San Salvador. Muchas gracias, inspector. Y bueno, compañeros, amigos televidentes, posteriormente vamos a iniciar con este recorrido. Y es que ya lo aseguraban las autoridades en conferencias anteriores, que en esta temporada navideña los delitos como el hurto, el robo y también la estafa se incrementan. Por tal motivo es importante la labor que realizan estos elementos de la corporación policial por su rápido accionar. Así es que, compañeros, mantenemos muy pendiente también la señal. En los próximos minutos daremos inicio con este recorrido. Por el momento, yo regreso con ustedes. Bueno, gracias, Enrique López. Ahí tenemos la información de los equipos de Noticiero Hechos. Esta mañana estamos apenas comenzando el viernes y hay información, como les decíamos, en desarrollo que se las presentamos a través de la labor que hacen nuestros reporteros multimedia, como el caso de Enrique López. Exactamente. Mientras tanto, también nos vamos a enfocar en lo que sucede dentro de la Asamblea Legislativa, y es que en los próximos días los 84 diputados y empleados administrativos de la Asamblea Legislativa recibirán el segundo bono anual equivalente al salario de un mes. Dentro de la partida presupuestaria se tiene un estimado de $2.4 millones para el bono navideño, pero algunos legisladores han decidido donarlo a diferentes instituciones y causas, una decisión que afirman es personal. Buscar becas de 6 muchachos.
3 de Antiguo Cuscatlán y 3 jóvenes de Comasagua, becarios para bachillerato. Necesito entregar unos 500 paquetes de alimentos para ancianos en diferentes caseríos y cantones del departamento, en municipios, y comprar un poco más de lámina para terminar techos de gente que lo ha necesitado, que ya lo tenemos mapeado en todo el departamento. Pero sé de compañeros de fracción que están haciendo y hacen exactamente lo mismo en el tiempo pasado reciente. Y este año he dicho que lo voy a donar a las becas que siempre mantengo, porque no solo dono el bono, sino que parte del salario que recibo, y en las redes sociales se ponen los cheques para que sea garantía de la gente que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, esta vez voy a donar parte al Hospital San Rafael y parte siempre va para los becados. Bien, ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo. Ya les decíamos, estos bonos se les van a entregar ya antes de irse al periodo de vacaciones de fin de año. La última sesión plenaria está programada para el 20 de diciembre. Pero hay otros temas. En los últimos días la Asamblea Legislativa aprobó un gasto por $518,000, más de $500,000 para la contratación del seguro de vida de diputados y 2,000 empleados. El dinero utilizado es parte de los 58.2 millones que recibe este órgano del Estado como presupuesto, o que recibió en este 2018 como presupuesto. Pero los diputados Leonardo Bonilla y Osiris Luna de Ghana renunciaron al seguro por $125,000. Argumentan que su decisión responde a un compromiso con la austeridad y el ahorro de los fondos públicos. Y luego de la aprobación del decreto transitorio para que los salvadoreños renueven su documento único de identidad de forma gratuita, si está vencido o en mal estado, uno de nuestros equipos verificó las largas filas para realizar el trámite en Santa Tecla. Federico Ramos llegó desde temprano al DUI Centro de Santa Tecla. Permaneció alrededor de 3 horas en una larga fila para tramitar su documento único de identidad. Ayer me enteré que era gratuito, pero esto está tremendo. Pedí permiso en el trabajo y supuestamente iba a venir 1 hora, más o menos, 2 horas, pero no creo que salga. Al igual que él, centenares de personas llegaron para renovar su DUI, tras la aprobación de un decreto transitorio que les permite obtener el documento sin pagar $10.31, un subsidio que beneficia a quienes lo poseen deteriorado o vencido. El objetivo de los diputados es que los salvadoreños acudan masivamente a las urnas el próximo 3 de febrero, pero no todos planean ir a votar. ¿Usted lo necesita para votar o por algún trámite? No, para un trámite de una hija. Que necesito hacer un trámite en el banco y está vencido. ¿Que quiere ir a votar? Pues sí, por algún trámite. Para ir a votar. A diferencia de Santa Tecla, en otros DUI centros se dieron algunos problemas para que los salvadoreños realizaran el trámite. Incluso se denunciaron cobros indebidos. Según el RNPN, más de 145,000 salvadoreños tienen su DUI vencido y deben renovarlo antes del 31 de diciembre. El Estado ha destinado $1.5 millones para subsidiar el trámite. Con imágenes de Roberto Martínez, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bueno, vamos con más información. El cierre de 2018 no pinta bien en materia económica, pues no se superará el 3% y los empleos creados fueron insuficientes. Por lo menos esto es lo que dicen los expertos en coyuntura de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. De hecho, bueno, ellos presentaban su informe de coyuntura en el que hablaban de la situación y se prevé, según ellos, en el presupuesto para 2019, pues un mayor incremento de la deuda con 607 millones de dólares en gasto corriente. La deuda pública podría superar, escuche usted, el 70% del Producto Interno Bruto y las inversiones se verían afectadas. En el último trimestre, la incertidumbre política pasó a ocupar el primer lugar, mientras que la inseguridad decayó al segundo. Si en el 2019, si se aprueba el presupuesto tal como se ha presentado, vamos a tener un déficit de 3.7%, es decir, no ha habido ningún ajuste en cuanto a la reducción de esa brecha entre los ingresos y gastos. Y lo que requiere un nuevo gobierno que llegue es transparencia y eficiencia.
Bueno, ahí tenemos parte de las informaciones respecto a estos datos que presenta FUSADES, pero tenemos otras situaciones que ustedes deben conocer. Por ejemplo, los emprendedores salvadoreños ahora cuentan con una tienda sobre ruedas que les va a permitir exponer sus productos en diferentes puntos del territorio nacional. Buenas tardes, compañeros, un gusto saludarlos. Nos encontramos en el Track Yo Hago, una tienda sobre ruedas que permite a los emprendedores dar a conocer sus productos. Los detalles se los he preparado en la siguiente nota. Cada vez son más los salvadoreños que están incursionando en el mundo de los emprendedores, con propuestas innovadoras que hacen sus productos únicos y especiales. El éxito dependerá de la promoción que puedan tener, para que la población pueda conocerlos y adquirirlos. Razón por la que Rocío Simán decidió hacer el lanzamiento del Truck Yo Hago on Wheels, una tienda sobre ruedas que les permite recorrer diferentes puntos del país. De nuestro país tengan una oportunidad de poder exponer sus productos, porque aquí en El Salvador tenemos a muchos emprendedores, pero pocos espacios. Entonces, gracias a esto vamos a poder viajar con ellos, ir a los 14 departamentos, ir a demostrar lo nuestro. Los productos que puede encontrar van desde zapatos, prendas de vestir, mantas, bisutería, carteras, medicina natural, dulces y antojitos típicos. Una inusual estrategia que permitirá a los emprendedores ir ganando terreno. De que hay mucha gente creativa con unos productos extraordinarios que de verdad que apostamos a que estos emprendedores hagan que en nuestro país crezca la economía. Los salvadoreños se caracterizan por ser creativos e innovadores. Los emprendedores agradecen este tipo de iniciativas que además les permite posicionar su marca y generar mayores ingresos económicos. Que a la gente le gusta bastante el toque innovador que tiene este tejido tradicional de mimbre que ha sido parte de nuestra cultura salvadoreña por muchos años. El toque innovador, que es hacerlo en carteras con toques de colores. Está bien que apoyen siempre al emprendedor, porque para apoyar al talento local, pues. Quienes deseen formar parte de esta iniciativa pueden contactarlos por medio de Facebook Yo Hago El Salvador. Una excelente oportunidad para que sus productos salgan del anonimato y puedan ser conocidos a nivel nacional. El Track Yo Hago estará recorriendo los 14 departamentos del país y usted puede acercarse para poder adquirir sus productos. Con esta información yo regreso con ustedes la señal. Buenas tardes. Bueno, ahí teníamos a Ileana Leiva contándonos sobre este proyecto que busca impulsar a los emprendedores de todo el territorio nacional. Esperemos que les vaya muy bien, porque definitivamente hay que apoyar a esos, digamos, salvadoreños que tienen ideas que son muy innovadoras y que las quieren hacer llegar a los diferentes puntos del territorio. Y el concepto es bien creativo, le llaman pop-up store porque son tiendas que se pueden colocar en cualquier parte, como ya nos estaba mencionando, en diferentes puntos del país. Así que enhorabuena, y si usted está en el interior observándonos, hay que apoyarles y consumir también los productos locales. Eso es muy importante, dejar esa invitación abierta para que, si vemos a los emprendedores, tengamos la preferencia por producto local, producto hecho por manos salvadoreñas. Vamos a ir a una pausa comercial. Gracias a quienes sintonizaron el Noticiero Hechos en esta primera entrega a través del 104.5 FM Radio Sonora, y les invitamos a que sigan pues con nosotros a través de Canal 12, porque tenemos más información en esta mañana de viernes ya. Vamos a continuar con más información. Esta vez vamos a hablar del campo político, qué es lo que está ocurriendo. Cambio Democrático inició el proceso para inscribirse nuevamente como partido político ante el Tribunal Supremo Electoral. Llegaron ellos al tribunal, los representantes de eso que ahora pues es un movimiento, Cambio Democrático, para comenzar este proceso de inscripción, es decir, comenzar de cero tras la cancelación por no haber reunido los votos que exige la ley en el proceso electoral de 2015. Tenemos a continuación un informe y las declaraciones de los representantes de Cambio Democrático. Representantes del Partido Cambio Democrático llegaron al Tribunal Supremo Electoral para iniciar con el proceso de conformación del partido, entregando la solicitud para hacer proselitismo y los 750 libros para la recolección de firmas. Según el artículo 7 de la Ley de Partidos Políticos, el ente colegiado cuenta con 10 días hábiles para responder a la solicitud.
Este día traemos el acta, la solicitud y los libros para que el Tribunal Supremo Electoral nos autorice el periodo de proselitismo ya como cambio democrático en organización. En este momento el partido se va a llamar exactamente igual, Cambio Democrático, con su misma bandera, con sus mismos colores y prácticamente con estatutos muy similares, con los mismos principios, con los mismos objetivos. El Partido Cambio Democrático fue cancelado en cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida en julio de este año al no alcanzar los 50.000 votos en las elecciones legislativas del 2015 y tampoco tuvo representación de al menos un diputado en el Congreso. El diputado Martel asegura que de forma paralela se sigue una solicitud de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Sostiene que la decisión que tomó el Tribunal Supremo Electoral al cancelar el partido fue arbitraria y contraria a la ley. Porque consideramos que la decisión que el Tribunal Supremo Electoral tomó es inconstitucional. Independientemente de que vamos a iniciar el proceso de refundación del partido, no vamos a cejar en la lucha contra las decisiones arbitrarias e ilegales del Tribunal Supremo Electoral en el caso nuestro. En los próximos días darán a conocer la logística para la recolección de firmas. Luego de la autorización del tribunal, esperan presentar las firmas en un plazo de 45 días, cuando la ley les otorga un máximo de 90 días. Aseguran que una vez el ente colegiado les entregue los libros y la autorización para hacer proselitismo, esperan recolectar unas 75.000 firmas. Además, piden a la población mantenerse muy alertas y demandar a las autoridades electorales el estricto cumplimiento de los plazos legales para la inscripción de su partido, además de evitar cualquier tipo de bloqueo injustificado durante este proceso. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Vamos a enlazarnos ahora hasta la sala de redacción. Ahí se encuentra nuestra compañera Ileana Leiva, que nos tiene una actualización de noticias. Buenos días, Ileana, adelante. Saludarlos. Vamos a hablar sobre esta situación que se ha registrado en horas de la noche en el Tribunal Supremo Electoral, donde recordemos que simpatizantes de Nuevas Ideas llegaron ahí a protestar y denunciar un supuesto fraude electoral. Según ellos, esto se estaría fraguando dentro del ente colegiado, cosa que ha sido descartada por completo por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, fue una gran cantidad de personas quienes se mantuvieron por varias horas en este lugar protestando, según ellos decían pacíficamente, pero posteriormente se fueron dando unos inconvenientes. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del secretario general de Nuevas Ideas y también del hermano de Nayib Bukele. Ya estamos cansados de que el tribunal esté atropellando la voluntad del pueblo. Ya esto no va por los partidos políticos, esto es por el pueblo salvadoreño. Ya estamos cansados. Nosotros creemos en la democracia y que se respete la democracia en este país de una vez por todas. Eso es la cara, aquí estamos el pueblo tenemos la cara aquí de frente, no les tenemos miedo a nadie. Lo único que somos respetuosos de la ley y por eso, por última vez, les decimos, respeten la voluntad del pueblo salvadoreño y déjense de artimañas. Déjense de andar con triquiñuelas para favorecer un partido político o al otro. La gente no quiere más de lo mismo y por eso estamos protestando aquí, porque para quebrantar, la verdad, como dicen algunos, claro, siempre pacífica, pero no nos vamos a dejar de que nos vayan a robar las elecciones. Los empleados del Tribunal Supremo Electoral se mantuvieron ahí hasta eso de las 10 de la noche porque ellos no habían podido salir de las instalaciones. Los simpatizantes de Nuevas Ideas dicen que en ningún momento ellos los tuvieron como rehenes, como se denunció en redes sociales. Sin embargo, fue bastante tiempo los que ellos permanecieron ahí y voy a dejarlos con parte del ambiente que se vivió en ese momento. Vamos a dar permiso para que los empleados van a salir. Vamos a dejarlos salir sin problema. Así es. Hagamos un espacio. Vaya, ellos pueden salir. Hasta los medios, que se den cuenta. Salgan, señores. Pase. Eso. Uno
de los miembros de Nuevas Ideas descartó, como les decía, que ellos hubiesen estado privados de libertad. En total eran 20 empleados los que todavía permanecían en las instalaciones, y él dice que ellos necesitan aclarar esta situación porque ellos mantuvieron una protesta pacífica y fueron los empleados, según ellos, los que no querían salir de las instalaciones, suponen que por temor, pero que ellos en ningún momento los habían tomado como rehenes. Escuchamos parte de sus declaraciones. No estamos privando de libertad a ningún empleado del Tribunal Supremo Electoral. Queremos que los jefes de estas personas puedan venir, pero ellos han salido tranquilamente, les hemos hecho una valla para que puedan salir sin que nadie los moleste. Esa mentira que los mismos magistrados mandaron a poner en redes sociales, la estamos denunciando. Nosotros no hemos privado de libertad a nadie, al contrario, los hemos apoyado y entendemos que ellos no tienen nada que ver con esto, están haciendo su trabajo y lo que pedimos es que los magistrados no se escondan y vengan y den la cara, que no den. Esa es la versión que manejan los simpatizantes de Nuevas Ideas. Sin embargo, hay empleados que han manifestado a través de su cuenta de redes sociales, igual el Tribunal Supremo Electoral, que ellos incluso estuvieron golpeando los portones y que entraron por la fuerza hacia los pasillos del Tribunal Supremo Electoral. Es por ello que a través también de redes sociales han informado el Tribunal Supremo Electoral que va a interponer la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la República para evitar también que este tipo de casos se sigan dando. También ya había manifestado su opinión Guillermo Gallegos, quien decía que a cuenta de que se pretendía cambiar el color de la bandera en la papeleta. Sin embargo, los magistrados también han aclarado esta situación y dicen que en ningún momento ellos han hecho referencia a este tipo de cambios. Así que esto ha sido parte de lo que se vivió en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, Ileana, vale hacer una aclaración y un recuento de los hechos que ocurrieron ayer durante el transcurso de la tarde y durante la noche. De pronto aparecieron en redes sociales publicaciones en las que se decía que en el Tribunal Supremo Electoral se estaría fraguando lo que Nuevas Ideas y el partido Gana consideraban pues un fraude. Ellos decían de que se pretendía cambiar el color de la bandera que va a aparecer en la papeleta de la elección presidencial. Además decían que se pretendía también hacer un cambio de la posición de la bandera. Esto pues llevó a que la gente de Nuevas Ideas se fuera a pronunciar a las afueras del tribunal, porque incluso algunos miembros de este partido convocaron a sus seguidores para que se concentraran, decían ellos, para manifestarse por lo que ahí estaba ocurriendo. En el transcurso de la tarde-noche, ya un poco entrada la noche específicamente, el tribunal hizo una serie de publicaciones donde decía que no estaban haciendo ningún cambio en la papeleta de la elección presidencial y que los pantones, como se llaman las muestras que les presentan a los partidos políticos de la papeleta, no van a sufrir ningún cambio porque estas ya fueron evaluadas y avaladas por los mismos partidos políticos. Pero la situación se prestó pues a toda serie de confusiones y teníamos esta manifestación que se dio a las afueras del tribunal y efectivamente la gente del tribunal también publicaba a través de las redes que algunos empleados no podían salir debido a la concentración que había en las afueras. Al final el tribunal decía de que ya ellos estaban cumpliendo con lo que establece la ley en cuanto a la organización de las elecciones y que no se podría tomar ningún tipo de decisión para hacer cambios en las papeletas ni en las posiciones que van a ocupar las banderas de los partidos políticos. Aunque representantes del partido Gana, por ejemplo, habían publicado en redes y decían que si se les pretendía cambiar el color de la bandera y que no era posible hacer esos cambios pues a esta altura ya del proceso, como van ellos cumpliendo con el calendario electoral. La situación se llegó hasta esto, a la concentración, y el tribunal, pues los magistrados no estaban en las instalaciones cuando se dio esta concentración. Las publicaciones, nos imaginamos que la hicieron por orden del tribunal o por orden de los magistrados a través de las redes sociales para hacer este tipo de aclaraciones. Ellos decían que cualquier rumor o cualquier afirmación de este tipo es totalmente falso, decían ellos en una de las últimas publicaciones que leíamos anoche, que publicaba en la red social Twitter el Tribunal Supremo Electoral. Esto es parte de todo lo que ha ocurrido y que se une pues a lo que tú nos estabas explicando, Ileana, respecto a esta concentración que se dio ahí a las afueras del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, pues ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo y de lo que sucedió anoche.
Nosotros como Noticiero Hechos estuvimos ahí dándole cobertura y dándole seguimiento a esta situación que se une pues al ambiente electoral que está entrando el país, ya una etapa de mayor efervescencia de la campaña y donde los ánimos parecen que están un poquito crispados ya entre los contendientes a la presidencia de la República y entre los partidos que están participando en este proceso que va a culminar el 3 de febrero de 2019. Estas son las imágenes que fueron captadas por los equipos de Noticiero Hechos anoche, ahí a las afueras del tribunal. Bueno, muchas gracias a Ileana Leiva que nos compartía los detalles, nos actualizaba lo que se conoce en torno a este tema, del cual pues ayer también en la emisión de la noche le presentamos los detalles. Vamos a enlazarnos ahora con Gerardo Borja, que ya nos tiene su reporte también. Buenos días, Gerardo. Gracias, tengan muy buenos días, compañeros en el estudio, amigos televidentes, usted que está pendiente de Noticiero Hechos. A esta hora le tengo reporte del tráfico desde las cercanías de la terminal de Oriente. Me encuentro en la avenida Peralta, las imágenes que ustedes ven en pantalla, donde se observa la mayor carga de vehículos, donde ya se ve un poco más de congestión vehicular, son quienes van buscando el centro de San Salvador, ya sea llegar a la Alameda Juan Pablo II o a la avenida Independencia. Para que ustedes lo tomen en cuenta, usted que viene del sector de San Martín, Soyapango, con esta carga de vehículos se va a encontrar de momento en la zona. En el sentido que viene del centro de San Salvador y busca el Boulevard del Ejército hacia Soyapango y Lopango, pues la carga de vehículos puede ver de que no hay ninguna complicación. Se logra observar de momento un vehículo circulando frente a nosotros, a nuestra cámara. Así el panorama, compañeros en el estudio, amigos televidentes, el reporte del tráfico desde la avenida Peralta en las cercanías de la terminal de Oriente. Con estas imágenes les voy a regresar la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias, Gerardo, por presentarnos esta perspectiva del tráfico vehicular en los alrededores de la terminal de Oriente, como tú bien mencionabas, cerca del centro de San Salvador. Ahora nos enlazamos también con nuestro compañero Enrique López, que da cobertura a este dispositivo de seguridad que está siendo llevado a cabo por la Policía Nacional Civil. Adelante, Enrique. Así es, compañeros, muchas gracias. Les comento que ya estamos listos para iniciar con este dispositivo. Cada uno de estos grupos está conformado por 4 o 5 unidades motorizadas. En el caso, al grupo que voy a acompañar se va a dirigir en los alrededores del Mercado Central. Esto para realizar estos operativos preventivos y también poder identificar el cometimiento de cualquier ilícito. A mi espalda podemos ver que ya se encuentran listos cada uno de los elementos de la unidad motorizada, que en total son 45 los que estarían participando en todo este operativo o el plan Navidad Segura. Así es que vamos a proceder en estos momentos a ubicarnos en una de estas unidades para que ustedes desde un inicio puedan ver cuál es el dispositivo y también el movimiento de estas unidades. Así es que vamos a ubicarnos en estos momentos en una de las unidades que nos ha sido delegada y vamos a empezar a patrullar las calles principales del centro de San Salvador, compañeros. Así es que estas imágenes son en vivo y en exclusiva. Positivo. Ahí tenemos a nuestro compañero Enrique López moviéndose en una de las unidades de la Policía Nacional Civil para mostrarle a usted de forma más directa, digamos, cómo se contempla la situación a través del trabajo que hacen estos elementos de la policía. A esta hora ya podemos observar que hay movimiento en las calles, ¿no? Y comienzan a despertar las zonas comerciales, comienza pues la movilización de gente que va para el trabajo, los pequeños negocios que ofrecen alimentación a la gente que está moviéndose a su lugar de trabajo de ese día para concluir la semana. Claro, y desde muy temprano vemos cómo está muy activa las personas que están ya decidiendo moverse a sus lugares de trabajo, la actividad comercial también.
Y esto, recordamos, forma parte de este elemento de la Policía Nacional Civil. Es una Navidad Segura 2018. Son los equipos motorizados que están moviéndose por el centro histórico en formación. Pues directamente los vimos más temprano en la Plaza Gerardo Barrios y están realizando un dispositivo enfocado a registros y consultas de personas a unidades y paradas de transporte colectivo. Están realizando este patrullaje preventivo en la capital como parte de este programa, este dispositivo de seguridad que ha sido denominado Navidad Segura 2018. Bueno, está muy temprano, son las 6 de la mañana con 19 minutos y pues logramos observar que no se han establecido todos los comercios, pero seguramente con el paso de las horas yendo por el centro de San Salvador ya vamos a encontrar todos los productos de temporada, los árboles navideños, los adornos, los tradicionales nacimientos, aparte de que en esta zona se encuentra mucha fruta y verdura. Las personas se detienen, hacen su compra o también de ropa, como observamos ahí en los primeros establecimientos que empiezan a activarse. Exactamente, aquí es donde funciona mucho el comercio de paso, porque los clientes, los consumidores son las personas que se dirigen al trabajo, que de pronto se mueven también a abordar las diferentes rutas de buses que los llevan a otros puntos de San Salvador y del resto del territorio y aprovechan esos instantes en los que tienen contacto con el comercio para, digamos, hacer sus compras. Y bueno, ahí tenemos parte del dispositivo de la policía, que implica pues hacer revisiones a personas que están en circulación y que están en movimiento y de pronto ellos pues hacen esta labor cuyo objetivo es pues brindar seguridad al resto de ciudadanos que están en este momento circulando por el centro de San Salvador. Sí, para este es un chequeo de rutina, ¿verdad? Y sí, hacen una revisión general, obviamente, de las personas que están caminando por el centro de San Salvador y se mantienen también muy pendientes de las alertas, que los mismos ciudadanos sean quienes hagan la denuncia, que indiquen qué es lo que está ocurriendo ahí en el centro de San Salvador. ¿Por qué es importante este tipo de revisiones? Porque de pronto ha salido mucha información de que entre el comercio se mueven miembros de estructuras criminales, personas que se dedican a extorsionar a los mismos comerciantes, de pronto que se mueve también gente que está, digamos, cometiendo actos ilícitos. Entonces es por eso que es necesaria la presencia de la policía, sobre todo en fechas como esta, cuando tenemos mucha actividad comercial, cuando hay mucha gente que está, digamos, manejando el dinero producto de su aguinaldo y su salario. Muchas personas. Santos García. Escuchemos. Israel Fernando Santos García, por favor. Bueno, corroboran sus datos personales, su número de DUI de igual forma. Albarén, el apellido. Para determinar, claro, antecedentes o alguna orden de captura. Compañeros. Exactamente, sí. Enrique. Bueno, vamos a preguntarle en estos momentos al oficial cuál es el procedimiento que se realizan al realizar estos operativos preventivos. Buenos días, oficial. ¿Qué es lo que ustedes están verificando en estos momentos? Buenos días. Se verifica mediante el DUI en el sistema para verificar si tienen alguna orden de captura pendiente. Y si no, pues solamente se le hace la requisa personal y las personas pueden continuar su camino. Estos son operativos de rutina, son operativos que realizan diariamente, al menos aquí en el centro de San Salvador. Correcto. En todas partes del país se realiza la misma operación. Se incrementa más que todo en esta época por la cuestión del movimiento de personas. Es más afluente, pues hay mucho más trabajo también. Muy bien, compañeros, vamos a seguir en este dispositivo preventivo. Como ya lo escuchamos por parte del oficial, son registros preventivos, ya que en muchas ocasiones de esta manera se ha logrado identificar a miembros de estructuras criminales que circulan en ese sector. En ocasiones también hubo un periodo en que las extorsiones en el centro de San Salvador se incrementaron y es por tal motivo que se incrementaron también los dispositivos de la policía. La presencia es constante en cada una de las calles del centro de San Salvador y sobre todo las que están aledañas al mercado central.
Vamos a seguir y a dejarlos con las siguientes imágenes para que ustedes puedan observar también el ambiente a esta hora de la mañana en el centro de San Salvador, donde se siguen desplegando las unidades motorizadas. También al menos muy cerca de Catedral, el comercio se activó desde muy temprano, aproximadamente a las 5 de la mañana. Mucha presencia también de salvadoreños que se dirigen hacia sus lugares de trabajo. Es importante por esto que las autoridades se mantengan en estos sectores para poder brindarles la seguridad a todos los capitalinos. Exactamente, Enrique López, ahí tenemos la señal en directo desde el centro de San Salvador, donde la Policía Nacional Civil está desarrollando esas operaciones preventivas. Ya decíamos, es una temporada de mucho trabajo para los elementos de la policía porque hay mucha actividad comercial, sobre todo en el centro histórico, en las zonas peatonales y también en los comercios que funcionan tanto en las calles como los comercios formales que están dentro de locales. Es parte de lo que se vive en esta mañana de viernes. Recordemos que estas son temporadas de compras para muchos salvadoreños y es por eso que es importante que haya presencia de las autoridades. Sí, muchas personas seguramente asisten al centro de San Salvador por múltiples productos, decoración navideña, que siempre tiene temporada, y en esta zona específicamente en la calle Rubén Darío también se da mucha actividad comercial. Los famosos estrenos y demás, quien está pues utilizando este momento para poder hacer esa inversión fuerte y después incrementar sus ganancias como parte de la actividad comercial. Vamos a estar pendientes de enlazarnos con Enrique López más adelante, así las imágenes de este dispositivo de seguridad en el centro de San Salvador. Sí, nos quedamos con este reporte y con esas imágenes para que usted lo tome en consideración. Si es que va a visitar el centro de San Salvador, se lleva a cabo un dispositivo de seguridad con el objetivo de prevenir cualquier hecho delictivo. Con Nosotros eso tenemos que hacer una pausa, Célida. Cuando regresemos, Manuel, ¿nos puedes adelantar de tu entrevista? Bueno, vamos a hablar con representantes de dos importantes universidades privadas del país. Y vamos a hablar sobre lo necesario para esos grandes acuerdos que se tienen que tomar en la lucha contra la corrupción. Un tema que está muy de moda porque estamos en medio de una campaña presidencial, pero una situación también que afecta a El Salvador en general. Ya algunos análisis dicen que la corrupción es un mal endémico y que hay que erradicarlo para que el país logre pues solventar una cantidad de situaciones que afectan a los ciudadanos en general. De eso vamos a estar hablando cuando regresemos en el espacio de la entrevista. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día viernes. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Les adelantábamos que la lucha contra la corrupción continúa cobrando fuerza en el país. Hoy vamos a conocer algunos puntos de vista sobre el abordaje que se debe hacer para enfrentar este fenómeno. Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana de viernes. Diferentes organizaciones de la sociedad civil firmaron un documento denominado Acuerdo de País contra la Corrupción. Este busca un compromiso de los partidos políticos y de los funcionarios de gobierno para aplicar acciones de diálogo, de transparencia, de rendición de cuentas y de uso eficiente de los fondos públicos. El contenido del acuerdo será presentado el 18 de enero del próximo año a los partidos políticos y a las fórmulas presidenciales. Dentro de este, se acordaron 7 ejes. Una nueva cultura que valore lo público y respete la ley. Educación centrada en la construcción de valores y ética de los ciudadanos, participación ciudadana activa, Estado al servicio de la ciudadanía, sector privado comprometido con la integridad, sistema de justicia independiente y contra la impunidad y un sistema político moderno con prácticas democráticas. Entre las medidas propuestas por cada eje se establecieron regular los límites de la discrecionalidad de los funcionarios públicos, independencia de la Corte de Cuentas, participación de la Contraloría Social con instituciones que velen y garanticen su seguridad. El documento fue firmado por 80 personas, representantes de la sociedad civil, y esperan que más ciudadanos se unan a la iniciativa en los próximos días. El acuerdo es el resultado de varias mesas de trabajo en el que participaron universidades, gremiales empresariales y organizaciones no gubernamentales. Pero para abordar más sobre este tema, damos paso a la entrevista de Hechos AM. Comenzamos.
Así es, comenzamos y le vamos a dar los buenos días a nuestros invitados en esta mañana de día viernes. Saludamos a Juan Carlos Fernández, decano de posgrados y educación continua de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Bienvenido, Carlos, un gusto que nos acompañe. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. También tenemos a William Rebollo, coordinador de asuntos políticos de la Universidad Francisco Gavidia. William, bienvenido, un gusto saludarle. Igualmente, muy buenos días y un gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana. Bueno, vamos a hablar de un tema que acapara, digamos, debates, acapara espacios en medios de comunicación, la lucha contra la corrupción. Y una de las grandes interrogantes que surge es, ¿cuál es el papel que tiene que jugar la sociedad civil en este problema que enfrenta El Salvador y muchos países de Latinoamérica y del mundo, ¿no?, que están tratando de luchar contra este fenómeno que se filtra por todas las áreas de la administración pública y de la vida de un país? Lo escuchamos, Carlos. Particularmente la sociedad civil tiene que jugar un rol de contraloría social. Tenemos que estar vigilantes y observantes continuamente del accionar no solo de los funcionarios públicos, sino que también de todos los funcionarios o entidades privadas, a los efectos de que la lucha contra la corrupción pueda tener efectos y disminuir todos los casos que últimamente hemos estado viendo. La sociedad civil es la que tiene que tener siempre el dedo sobre el renglón para minimizar el impacto de la corrupción. William, su punto de vista sobre esta situación, ¿qué papel debe jugar, digamos, el ciudadano? ¿Qué papel deben de jugar todas esas instituciones que constantemente están martillando y están insistiendo en que es necesario que en El Salvador se tomen los acuerdos para enfrentar este fenómeno? Sí, definitivamente hemos visto cómo en los últimos años ha ido evolucionando el tema de la participación ciudadana. Cada vez se va manifestando de mejor manera. Hemos tenido grandes ejemplos acá en la región de manera cercana. Tenemos el país vecino Guatemala y todo el contexto internacional también ha ido empoderando a la ciudadanía. Entonces no cabe duda que ahora la forma de hacer políticas públicas ha cambiado. Ya no puede ser solo el Estado, no pueden ser solo los diputados, las instituciones públicas quienes decidan, sino que cada vez más pues, la ciudadanía tiene que ir participando y ejerciendo un control mayor. Y más aún cuando tenemos grandes casos de corrupción que se han ido revelando en los últimos años, ¿verdad?, que causan gran indignación y pues precisamente es porque son proyectos que se dejan de hacer en beneficio de la población. Entonces es por ello que la participación ciudadana definitivamente tiene que fortalecerse y apuntar a hacer una mayor contraloría. Estamos en medio de una campaña presidencial, una campaña que es importante y determinante para el futuro de El Salvador, y es importante conocer también y evaluar el abordaje que están haciendo los candidatos a la presidencia de la República de este problema que obviamente lo van a tener que enfrentar independientemente de quién llegue, digamos, al Ejecutivo en el año 2019. ¿Cómo ven ustedes desde, digamos, el sector académico el abordaje que hacen los candidatos? ¿Ven ustedes compromiso? ¿Ven ustedes realmente que están poniendo los elementos necesarios para enfrentar un fenómeno que ha drenado pues muchísimos recursos a El Salvador? Creo que es sumamente importante que las 4 fórmulas presidenciales están hablando ya sobre el combate a la corrupción, algunas de ellas presentando puntuales medidas que deben de tomarse en cuenta. Creemos que todavía falta más que se profundice en esa temática, pero es positivo, como digo, que ya se tome en cuenta esta temática y por lo tanto eso facilitará el hecho de que se adhieran al acuerdo de país el 18 de enero. Vemos que es fundamental que ellos puedan ver este documento. Tiene una serie de medidas puntuales, específicas, de diferentes plazos en los cuales se puede ir avanzando con la corrupción y esperamos que el acuerdo se convierta en una especie de hoja de ruta para ellos. Sí. William, ¿usted qué piensa del abordaje que están haciendo los candidatos? ¿Qué nos dice o qué garantía le dan los ciudadanos, por ejemplo, que esto no se convierte en una promesa? Porque recordemos que una cosa es lo que se promete durante una campaña y otro son, digamos, los espacios que puede tener cada fracción política, los espacios que puede tener cada partido, la voluntad que puede tener cada partido en determinado momento para enfrentar un fenómeno tan grave como el de la corrupción. Claro, definitivamente los partidos políticos tienen una gran deuda con la población. Vemos diferentes estudios y encuestas que reflejan que cada vez más la población está en descontento con los partidos políticos. Entonces ahí se les representa también un gran reto a los partidos políticos para que realmente estas promesas de campaña, que ya en muchas ocasiones estamos acostumbrados a escuchar muchos discursos, pero en la práctica difieren en muchas ocasiones, entonces ahí se presenta un gran reto para los partidos políticos para esta vez recuperar la confianza de la población y efectivamente implementar estas acciones. Cabe destacar una cuestión: en este proceso de diálogo que venimos efectuando ya desde un poco más de un año, han venido participando también el sector político y se ha involucrado en diferentes mesas de participación de este proyecto. Entonces, hay insumos que se han recolectado directamente el aporte de los partidos políticos y han mostrado también
su participación en este proyecto y voluntad de poder apoyarlo. Entonces esperamos que se concretice y efectivamente hemos hecho este acto en 2 fases. El 29 de noviembre hicimos un acto de firma de la sociedad civil de este acuerdo de país, que es este documento que les mostramos acá, que contiene precisamente los grandes lineamientos de lo que se espera lograr en la lucha contra la corrupción. Entonces, en la primera fase, el 29 de noviembre, se hace con la sociedad civil y posteriormente el 18 de enero lo vamos a presentar para las instituciones públicas, los presidentes de los 3 órganos del Estado y los candidatos a la presidencia, la fórmula presidencial. Muy Entonces, bien. sí esperaríamos un compromiso. Exactamente. Hay un elemento que me llama la atención, dice nueva cultura que valore lo público y respete el respeto a la ley. Me llama mucho la atención esto, porque de pronto escuchamos a los ciudadanos en la calle y escuchamos hasta cierto punto una normalización de los hechos de corrupción. Escuchamos a la gente que habla y parece que ya está consciente que en determinado momento quien llega, digamos, donde hay dinero, pues es como tonto si no se enriquece. La mayoría de gente piensa que quien emprende en El Salvador una carrera política es porque se va a llenar los bolsillos de dinero. ¿Cómo cambiar esa mentalidad de los salvadoreños? Una mentalidad que se ha venido, digamos, quedando ahí en su imaginario, porque han estado en contacto con situaciones que han ocurrido a lo largo del tiempo. Porque si revisamos la historia de El Salvador, ¿qué puedo decir? En los últimos 50, 60, 70 años encontramos que siempre ha existido hechos de corrupción. El problema es, digamos, el secretismo con el que se ha manejado esto durante tanto tiempo y que no se tuvo contacto directo con la información que reflejara, digamos, los actos que se estaban cometiendo en la administración pública. ¿Cómo cambiar esa mentalidad del ciudadano que en determinado momento normaliza el hecho de que alguien robe y que se robe los fondos del Estado? Ese es precisamente uno de los principales retos de este acuerdo, porque en efecto el cambio cultural lleva mucho tiempo implementarlo. Sabemos en el país, y lo dice cualquier persona, incluso los mismos diputados están conscientes de que hay una baja aceptación o bajo cumplimiento de la ley. No es raro escuchar que tenemos una cantidad enorme de leyes, pero el problema es que no las cumplimos. Hemos visto durante este proyecto que aquellas sociedades donde se reflejan menores índices de corrupción son aquellas que, entre otras cosas, tienen un respeto a la legislación que se establece. Entonces, parte de cómo podemos alcanzar ese cambio cultural es precisamente a través del sistema educativo, enseñando competencias a nuestros jóvenes, y eso va orientado al cumplimiento de leyes, de reglas de la sociedad, que permitan precisamente que la corrupción deje de verse como algo normal. William. Sí, no, definitivamente algo que hay que señalar es que el tema de la corrupción, cómo lo visibiliza la ciudadanía. No podemos hablar solo de la gran corrupción, que es la que vemos en los medios de comunicación, vemos casos de expresidentes, funcionarios, el sector público, pero también naturalizamos la pequeña corrupción, es decir, hechos cotidianos que posiblemente no lo vemos como corrupción. Podemos pensar que es un favor, el simple hecho de pasarse un semáforo en rojo ya vamos con algunas actitudes negativas, pero o darse un puesto en la cola, o ir a hacer un trámite a una institución pública y pensar, tal vez tengo un amigo ahí, o quién tiene un amigo, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones son pequeñas corrupción que lo vamos normalizando y ya no lo vemos extraño, ¿verdad? Entonces, y podemos ir más allá. De pronto, digamos, alguien trabaja en una oficina del Estado, se roba una resma de papel, se roba una caja de lapiceros y, digamos, ayuda a alguien a evitar la cola para que, digamos, haga un trámite. De pronto eso se normaliza y de pronto dicen, no, esto no es nada comparado, digamos, con el funcionamiento y con los fondos que puede tener una institución del Estado. Y eso también entra dentro del rango de corrupción. El problema es que a veces, como decimos, entramos como en esa normalización que tal vez hasta los compañeros de trabajo ven como normal que alguien se esté robando el papel de la oficina, ¿no? Claro, o llegan a imprimir los trabajos de la universidad, por ejemplo, entonces en las impresoras del sector público, pero esas cuestiones definitivamente siguen siendo actos de corrupción, aunque los veamos como pequeños. Entonces todo eso va abonando a una normalización de esta actitud. Incluso ya se mencionaba, ¿verdad? Cuando alguien llega a una institución pública se dice, ya se compuso, ¿verdad? Entonces incluso se llega a pensar que el que no lo hace va en contra de la norma, ¿verdad? De lo acostumbrado. Entonces se tiende a fomentar esa cultura de la viveza. Entonces un rol fundamental que estaría jugando ahí sería la familia. Tenemos que recuperar el rol de la familia en esa formación de valores. Entonces, tanto la familia como la escuela, las universidades, el sistema educativo, tienen que fortalecer esa cultura y cambiar
esa manera de pensar y fortalecer los valores. Muy bien, pero ¿qué tanta responsabilidad consideran ustedes que tiene la clase política del país en toda esta situación, en el que se normalice la corrupción, digamos, en todas las situaciones que se viven? Porque de pronto analizamos casos como los de los últimos 3 expresidentes de este país. Uno murió procesado, el otro está detenido en el sector 9 del Centro Penal Esperanza, uno más que está asilado en Nicaragua y que es sobre quien hay una orden de captura. Y digamos, uno se pregunta, bueno, ¿qué responsabilidad tienen los políticos en todo lo que está pasando en El Salvador? Creo particularmente que la clase política es una de las principales responsables de esa normalización de la corrupción. Ya se mencionaba antes, hay personas que hacen pequeños actos de corrupción y los justifican precisamente diciendo la pequeñez de los mismos con relación a actos de corrupción mayor que se observan en los medios de comunicación. Evidentemente, la clase política requerimos como ciudadanos que la clase política tenga un comportamiento ético y profesional. Es parte de uno de los ejes de los acuerdos de país. En la medida que la clase política no se concientice, no mejore sus procesos de selección de los funcionarios que los representan en el Estado, vamos a seguir teniendo esta serie de inconvenientes. Por eso es que también la ciudadanía tiene que estar exigente a la profesionalización y al funcionamiento ético y en el marco de la moral de toda nuestra clase política y, consecuentemente, también de la administración pública. William, ¿cómo ve usted la responsabilidad de los políticos en este fenómeno y que el ciudadano normalice hasta cierto punto los actos de corrupción? Sí, definitivamente la responsabilidad del sistema político es bastante grande y el problema no es nuevo, sino que tenemos muchos años, incluso décadas, de que el sistema político se ha normalizado, que ganan la campaña, hacen campaña, los que estuvieron en campaña pasan a ocupar los puestos en las alcaldías, en las instituciones públicas, y todo eso se ha ido viendo como normal. Vemos cómo ha ido creciendo en los últimos años también el aparato público, el número de contrataciones. Hace poco revelaron la Secretaría de Transparencia cómo ha ido evolucionando la contratación en el sector público, y definitivamente vemos cómo se ha ido incrementando. Entonces, definitivamente tenemos nosotros como ciudadanía crear mecanismos para ir controlando también ese actuar de los partidos políticos en relación al Estado. Entonces, precisamente algunas de las propuestas que incluimos en este acuerdo de país van encaminadas a fortalecer esos mecanismos de Contraloría Ciudadana. Hay elementos que me parece que es importante poner sobre la mesa, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa está desarrollando procesos de elección de segundo grado. Ya vimos lo que pasó con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora está otra elección, está pendiente, la elección del Fiscal General de la República. Ya la lista de 32 bajó a 17, un proceso que los diputados dicen que quieren concluir antes del 5 de enero, que es cuando vence el periodo del actual fiscal. Pero hay un punto en el que es necesario detenerse. En esta elección, en este proceso de selección de quien tiene que aplicar la justicia en determinado momento, hay personas que están siendo investigadas, digamos, por presuntos actos de corrupción que podrían haber cometido. Gente que está siendo investigada por enriquecimiento ilícito. ¿Consideran ustedes válido, digamos, que en determinado momento alguien que en algún momento puede llegar a enfrentar la justicia por un hecho que haya cometido a nivel patrimonial, un hecho que haya cometido a nivel de manejo de fondos públicos, en determinado momento tenga que elegir a quien tiene que aplicar la justicia en El Salvador? No, definitivamente válido no es y mucho menos legítimo. Debemos de establecer mecanismos precisamente para buscar evitar esa situación y particularmente deberíamos de tener aquellos mecanismos de destitución cuando un funcionario haya sido elegido pero posteriormente se demuestra que ha cometido algún delito. Debería de ser un causal de destitución inmediata y esa es parte del esfuerzo que como sociedad civil debemos de realizar para presionar en el sentido de que ese tipo de medidas puedan adoptarse como parte de las reglas del juego que nos permita tener funcionarios probos. William. Sí, algo que hay que mencionar es que el actuar de estos funcionarios que siguen participando en procesos de selección de otros funcionarios de segundo grado también se amparan en lo que establece la Constitución. Existe una presunción de inocencia. Entonces, mientras no se les compruebe que han cometido algún delito, siguen siendo inocentes, por así decirlo. Sin embargo, podemos ver que también puede conflictuar con principios éticos, de saber que está siendo investigado y estar participando en la elección de funcionarios que van a investigar ese posible cometimiento de delitos. Entonces, definitivamente, si bien no es ilegal la participación, pero podría estar contraria a la ética, y ahí es donde habría que hacer diferenciación y también la ciudadanía estar más atenta. También hemos visto
en la elección de los magistrados anteriormente, como el rol de la sociedad civil fue más determinante, estuvieron participando. Las universidades también estuvimos involucradas en el tema de proponiendo baremos para asegurar el mérito y la idoneidad de las personas que iban a ser electas. Entonces definitivamente se ha visto una evolución de la misma sociedad civil y también nosotros como universidades que cada vez nos estamos involucrando más en estas temáticas para hacer como una garantía y un contralor en representación de la ciudadanía. Definitivamente la participación de la sociedad civil es un elemento que se ha agregado, digamos, a todo este debate que hay en El Salvador. Pero, ¿qué piensan ustedes cuando en determinado momento hay molestia de parte de los actores que están, digamos, tomando decisiones por la incidencia que quiere tener la sociedad civil? Porque se les acusa de querer influir en un proceso de elección, se les acusa de querer influir en las decisiones que se pueda tomar sobre fenómenos como la lucha contra la corrupción y se trata hasta de deslegitimar la participación de ustedes como sociedad civil, en este caso representantes del sector académico, ¿no? Esos comportamientos son casi lógicos, son esperados de parte de aquellos sectores que no estaban acostumbrados a la participación social en la toma de las decisiones políticas. Ahora, deberán de irse acostumbrando a que la sociedad civil ha ido ganando nuevos espacios y lo seguirá haciendo en el futuro, de manera tal que todas las decisiones políticas puedan tener un amplio consenso sobre la base de la sociedad. Evidentemente también la sociedad política o algunos sectores de ella tendrán sus intereses particulares, todos los tenemos. Lo importante es que todos esos procesos de participación se den en un marco de transparencia, de manera tal que todos los involucrados puedan conocer las posturas de las diferentes instituciones. Las críticas siempre vendrán al respecto, pero es parte de la vida democrática del país. También hay elementos que quiero sumar a esto que estamos discutiendo esta mañana. Estamos hablando sobre el fenómeno de la corrupción y la lucha que se tiene que hacer en El Salvador. Yo leí un análisis que me llamaba mucho la atención cuando decía que la corrupción en El Salvador es un mal endémico y que quienes dijeron que el país no necesitaba ayuda internacional para combatirla se equivocaron o pretendían garantizar en determinado momento no ser perseguidos, digamos, por la justicia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tan grave es el fenómeno de la corrupción para un país como El Salvador? Sí, no, definitivamente el tema de la corrupción ha ido siendo cada vez más grave. Tiene que ver también, hay indicadores internacionales en temas de corrupción. Tenemos algunos indicadores, por ejemplo, de Transparencia Internacional en el que posicionan al país y han ido evolucionando y vemos que cada vez ha ido siendo más compleja esa percepción de la corrupción. Cabe también destacar de que posiblemente la percepción de la corrupción va en aumento debido a que han sido más visibles los hechos de corrupción. Y en ese sentido los medios de comunicación han jugado un gran papel porque han visibilizado esos hechos de corrupción y de esa manera las personas han ido dándose cuenta de todo esto que está sucediendo. También podría atribuirse esto a un mejor funcionamiento de las instituciones que han activado esos mecanismos para poder detectar esa corrupción. Pero definitivamente es grave el problema. Algunos estudios a nivel internacional mencionan, por ejemplo, el Fondo Económico Mundial, que la corrupción anda alrededor del 5% del PIB mundial. En el caso de El Salvador, anda lo que se pierde en corrupción alrededor del 2% del PIB. Entonces, definitivamente es grave. Lo que pasa es que generalmente pensamos en los grandes casos de corrupción, pero hablamos nuevamente de la pequeña corrupción que se da a niveles intermedios, incluso en el sector público. Tampoco podemos excluir el sector privado, porque el tema de la corrupción está el corrupto y el corruptor, ¿verdad? Entonces, también hay que ver que es un juego de diferentes caras, pues, y definitivamente en estos indicadores internacionales El Salvador ha ido desmejorando en sus posiciones en cuanto a la transparencia y lucha contra la corrupción. Entonces, definitivamente es un problema que merece la atención de todos los ciudadanos. Juan Carlos, si tomamos como ejemplo una situación de un paciente y decimos El Salvador es un paciente que está enfermo de corrupción y ustedes son los médicos que van a determinar qué tan grave está, ¿qué nos podría decir si analizamos esta situación desde ese punto de vista para hacerlo más fácil de comprender? Creo que gracias al apoyo de la sociedad civil, este paciente está saliendo del coma. Eso es importante porque en la medida que estemos observando mayor participación social en este tema, podemos ver ya ejemplos puntuales en los cuales se ha logrado victorias en la lucha contra la corrupción. Ya se mencionaban ex vicepresidentes, tenemos un ex fiscal general también que ha sido condenado y esperamos que esta situación continúe. Así que, si bien es cierto, todas estas situaciones lo que hacen es incrementar la percepción de parte de la población con relación a la corrupción,
es precisamente bueno el hecho de que estén saliendo a la luz. Así que sí, creo que está saliendo del coma. Vamos a mejorar paulatinamente en la medida, claro está, que la sociedad civil no quite el dedo del renglón. Para muchos ciudadanos, el hecho de que 3 expresidentes de la República y un exfiscal estén siendo procesados es como primero descubrir qué había bajo la alfombra y de esa alfombra llamada El Salvador y qué tan grave era el fenómeno de la corrupción. Para ustedes del sector académico, ¿qué significa el hecho de que en El Salvador se haya llevado ante la justicia a 3 expresidentes, a un exfiscal, a una cantidad de gente que estuvo en puestos de toma de decisiones en los gobiernos de los expresidentes procesados? ¿Qué significa? ¿Cuál es el síntoma? ¿Qué nos indica esto de que esta gente esté una presa, otra huyendo de la justicia y otra, digamos, con miedo de que vaya a llegar el brazo de la ley a ellos en algún momento? Para mí es un signo muy positivo. Definitivamente tenemos que visualizar que el hecho de que hayan concluido algún proceso judicial al menos y otro con el exfiscal con condenas, eso ya es un precedente importantísimo, no solo en la historia del país, sino que en América Latina, porque hemos observado que en otros países, si bien es cierto, también han avanzado en la lucha contra la corrupción, llevando a juicios políticos, a juicios a sus expresidentes, algunos llegan a tener unas condenas relativas a una incapacidad de participar en política por determinado número de años. Me parece una condena demasiado floja para actos de corrupción. Así que es algo muy positivo lo que estamos observando actualmente y lo que esperamos es que la Fiscalía General de la República tenga los recursos suficientes para profesionalizarse y ampliar su capacidad de investigación en este tipo de delitos. Pero hay una pregunta que es válida y que los ciudadanos lo expresan en algún momento cuando se les permite hablar sobre estos temas. A algunos les es indiferente el hecho de la corrupción, pero otros quisieran castigos ejemplares. Cuando se hizo el proceso abreviado en contra del expresidente Elías Antonio Saca, mucha gente reaccionó molesta y al hablar con algunos especialistas decían, hay 2 puntos a contemplar. Primero, el hecho de que es un expresidente el que está en el banquillo y segundo, que es alguien que acepta que cometió un acto de corrupción, algo que en la historia de El Salvador no se había visto. Pero si vamos al colectivo, la gente dice, es increíble que una persona que haya drenado tantos recursos de fondos del Estado reciba una condena de apenas 8 años de cárcel. Sí, en efecto hay una indignación generalizada por ese tema. Sin embargo, tenemos que analizar otros elementos. Uno, es un recurso legal que está disponible para todos los ciudadanos. En todo caso, hay que modificar la legislación penal al respecto para evitar ese tipo de situaciones. Pero lo importante es que ya tenemos un precedente y creo que es relevante exaltarlo y continuar el trabajo. Siempre en este tema va a haber claroscuros, así que hay que seguirlo trabajando. Su perspectiva, Will. Sí, no, definitivamente hubo mucha insatisfacción por parte de la ciudadanía con la condena del expresidente Saca, pero ya como mencionaba el licenciado Juan Carlos, definitivamente han habido avances y hay que seguir profundizando. Tú ya lo mencionabas, hay muchos funcionarios aún con casos pendientes en la sección de probidad. Hay que fortalecer todas aquellas instituciones encargadas de la lucha de la corrupción y precisamente lograr condenas ejemplificantes, porque de esa medida hablábamos de un cambio cultural. En la medida en que tengamos casos ejemplificantes, eso también va a ir incidiendo en la cultura de las personas porque va a haber un indicador, va a haber un persuasivo para esos actos de corrupción. Entonces definitivamente hay que fortalecer esa lucha. Vamos a ir a una pausa comercial. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos cerrando la semana hablando de un tema de muchísima actualidad, la lucha contra la corrupción. Le pedimos a usted que se quede con nosotros. Nos separamos por unos segundos para darle espacio a nuestros anunciantes. Ya regresamos. Esta mañana de viernes, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, conversamos con Juan Carlos Fernández, decano de la Universidad Matías Delgado, y también saludamos y está con nosotros William Rebollo, quien es, bueno, el coordinador de asuntos políticos de la Universidad Francisco Gavidia. Estamos hablando de un tema que es de muchísima actualidad, un tema que nos interesa a todos, la lucha contra la corrupción. Ya enfocábamos algunos elementos de este tema, pero hay otros aspectos que también es necesario que evaluemos.
el fortalecimiento de las instituciones. ¿Qué tan comprometido está El Salvador con fortalecer a entidades como la Corte de Cuentas de la República, que le ha caído encima una lluvia de críticas a raíz de los últimos casos de corrupción, de grandes casos de corrupción que se han ventilado en los tribunales en El Salvador? Y se ha puesto también en el foco a la Fiscalía General de la República, en el sentido de qué rol está jugando y si tiene los recursos y si tiene la fuerza para enfrentar un fenómeno como la corrupción. ¿Qué dicen ustedes ante esto? En el tema del fortalecimiento de las instituciones sí creo que no hemos avanzado tan rápido como la sociedad lo espera. Tenemos instituciones que son las llamadas a la lucha contra la corrupción que todavía muestran serias debilidades en su comportamiento. Tampoco ha habido la voluntad política para mejorar la legislación en función de dotarlas de otras capacidades para mejorar su funcionamiento. Así que ese sí creo que es un elemento que debemos de estar presionando aún más para buscar que estas instituciones cumplan con su tarea. De lo contrario, podemos seguir esperando que se elija a la mejor persona posible, pero una vez el periodo de esta persona acabe, volvemos a tener los mismos inconvenientes, porque a quien debemos de fortalecer es las instituciones. William, su perspectiva sobre esto del fortalecimiento institucional, porque la Corte de Cuentas parece un gigante que consume mucho dinero, pero que es un gigante al que carece de dientes para enfrentar un fenómeno como la corrupción. Y para muestra un botón, la entrega de finiquitos a gente que estaba siendo investigada y que se estaba postulando a cargos públicos. Claro, definitivamente, como ya se mencionaba, las instituciones no se han venido fortaleciendo al ritmo que la ciudadanía espera. Sin embargo, han habido algunos esfuerzos interesantes. Podemos ver que actualmente se están coordinando algunas instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción. Hablamos de la Corte de Cuentas, la misma sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Procuraduría General de la República. Han estado haciendo algunos esfuerzos. Actualmente se está manejando un grupo de trabajo interinstitucional denominado GETIAC, que están articulando algunos esfuerzos también para fortalecer esta lucha contra la corrupción. Sin embargo, también la acción que hagamos desde la ciudadanía para darle esos dientes a estas instituciones, promover algunas reformas de ley y de políticas públicas, que precisamente nosotros estamos ya dando un primer paso con este acuerdo de país contra la corrupción, en el que estamos priorizando 13 medidas, que son 13 tanto anteproyectos de ley como de políticas públicas para fortalecer precisamente esta institucionalidad y darle más dientes, como ya se mencionaba, a estas instituciones para poder fortalecer esa lucha contra la corrupción. Pero ¿qué tanto afecta el trabajo de estas instituciones cuando los partidos políticos las consideran como parte de sus cotos, que es necesario que tengan influencia, que tengan algún tipo de control, que tengan a representantes de sus intereses como parte de los magistrados de la Corte de Cuentas, que tengan incidencia en la elección de un fiscal y que por simpatías, no por capacidades, sino por simpatías, lleguen a elegir a una persona en algún momento que se dan estas elecciones en la Asamblea Legislativa? Vimos lo que pasó con la Corte de Cuentas. La Sala de lo Constitucional les hizo repetir la tarea a los diputados una, otra y otra vez por encontrar situaciones que no eran claras, y decían hay simpatía con partidos políticos, hay afiliación partidaria en algún momento. ¿Cuál es el impacto que tienen esas instituciones cuando se les vincula a un partido o cuando ese partido trata de meter la mano en la forma de que la institución trabaja? Sí, definitivamente esto ha venido sucediendo también porque la misma ciudadanía lo hemos permitido. Entonces ha habido mucha pasividad respecto a ello y eso se ha sido aprovechado por los políticos. Pero no se debería presionar para hacer cambios en los sistemas de elección, porque al final son los diputados los que eligen. Definitivamente, incluso nosotros en el Acuerdo de País llevamos una propuesta de reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para mejorar esos mecanismos de elección de los funcionarios de segundo grado, porque precisamente se ha visto cómo tratan de predominar las cuotas políticas. Entonces queremos fortalecer también esos reglamentos para ir estableciendo también mecanismos que vayan limitando esa impregnación de cuotas políticas en la elección de los funcionarios. Y el impacto es precisamente eso. Tenemos instituciones que no hacen o no funcionan como esperamos, por lo tanto la lucha contra la corrupción se debilita desde ese flanco y se genera otro tipo de corrupción, que es la elección de personas para cargos a los cuales no está capacitado. Por lo tanto, no puede ejercer profesionalmente su función. El impacto, precisamente, como repito, es lo que tenemos en este momento. En la medida que podamos mejorar los mecanismos de selección
para funcionarios de segundo grado, en esa medida también podemos participar en el fortalecimiento de las instituciones. Repito, no es solo a la persona que elijamos. Eso es una parte fundamental, pero no es única. Debemos de fortalecer las capacidades de todos los integrantes de esa institución. Pero revisemos lo que pasó con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se hizo una serie de entrevistas, se hizo una serie de evaluaciones, se redujeron los listados, pero a la hora que se hizo la elección, en algunos casos predominó la simpatía por uno u otro representante de diferentes, digamos, la Federación de Abogados y el listado que mandaba el Consejo Nacional de la Judicatura, y los mejores evaluados, algunos quedaron fuera del proceso de elección y entraron otros porque tenían algún tipo de apoyo político, y parece que al final se convirtió en una broma el hecho de haber entrevistado a esta gente, de haberle evaluado, y que no sirvió de nada que se le pusiera una calificación alta si al final no quedaron, y no se midió tanto la capacidad sino la simpatía que podían tener o que podían cosechar entre los partidos. Es que ese es precisamente el resultado de no tener un sistema de elección formal y serio. Al final, con hacer una pequeña entrevista, se trata de suplir un sistema de elección deficiente. Creo que debe de seleccionarse otros métodos. Podemos tomar ideas de otros países con la elección de funcionarios de segundo grado, pero, como repito, requiere de voluntad política, y ahora también, ya con la sociedad civil mejor organizada, podemos empezar a presionar precisamente por ese tema. El Acuerdo de País contra la Corrupción ya contempla, como lo manifestaba William previamente, un eje orientado al fortalecimiento de las instituciones públicas que están en función de la lucha contra la corrupción. Así que estamos dando ese primer paso como sociedad civil en la presión para que los diputados puedan elegir de forma adecuada o cambiar, si no, el método de elección. Pero ¿qué tan abiertos están los sectores políticos en El Salvador a firmar este tipo de compromisos? Compromisos que son muy fuertes y que tienen un contenido que afectaría su trabajo en algún momento, que afectaría las decisiones que ellos toman. ¿Qué tan abiertos consideran ustedes que están los partidos políticos, las instituciones y los sectores productivos de El Salvador a comprometerse con un acuerdo como el que ustedes están promoviendo? Mire, queremos pensar que están abiertos a eso. Ese es el reto que ellos tienen, demostrarle a la sociedad civil, a la sociedad salvadoreña, que están comprometidos en la lucha contra la corrupción, y por eso los estamos invitando para que firmen el 18 de enero este acuerdo de país. Esperamos que nos acompañen todos los medios de comunicación. Queremos reflejar el compromiso del sector político y esperamos que así sea. La sociedad ahora está más pendiente de ese tipo de situaciones, así que esperamos que ese compromiso se demuestre con la firma. Es un reto para ellos, eso lo tenemos muy claro. Willy. Sí, no, definitivamente ahora en campaña todos están de acuerdo, todos están comprometidos y todo es una maravilla, ¿verdad? Entonces es de esperar que realmente todas esas William, promesas... podemos hacer eco de un dicho popular: de prometer nadie se queda pobre. Claro. Y este es un tiempo de promesas, sí, en el que todo va a cambiar, se ofrece todo tipo de cosas, pero una cosa es el tiempo de campaña y las promesas, y otra cosa es enfrentarse ya a la realidad de manejar todo el sistema de instituciones que conforman el órgano ejecutivo. Sí. Y eso es obviamente una barrera que en determinado momento quien asuma la presidencia tiene que tratar de saltar. Claro. Sí, en ese sentido, quizás también darle la confianza a la población de que este acuerdo de país, como pueden ver, habemos muchas universidades comprometidas con este esfuerzo. Somos 16 universidades que estamos impulsando este esfuerzo, sumado a ellos diferentes organizaciones. En el evento de firma del Acuerdo de País por Sociedad Civil tuvimos alrededor de 80 personas, representantes de sociedad civil, que se sumaron al acuerdo, más los asistentes, y es un acuerdo que se va a ir difundiendo cada vez más en la ciudadanía. Entonces, darle esa confianza a la población, que también nosotros, como impulsadores de este acuerdo, vamos a estar controlando y siendo garantes de que estos acuerdos se vayan cumpliendo, ¿verdad? Entonces, esperamos que precisamente, además del compromiso que ya han manifestado los partidos políticos y las instituciones, también ejercer esa Contraloría Ciudadana como una sociedad civil organizada. Hemos visto también, ya mencionábamos en el tema de la elección de los magistrados, cómo fue el rol diferente en esta ocasión de la sociedad civil. Entonces, definitivamente el compromiso de la sociedad civil va aumentando
como universidades vamos aumentando también ese compromiso y queremos también ofrecer esa garantía a la población de que vamos a estar atentos y dando seguimiento a los compromisos asumidos en este acuerdo. Esta mañana le hemos puesto el termómetro a la situación de El Salvador sobre el tema de la corrupción, pero es necesario ponérselo también a toda América Latina. ¿Qué evaluación hacen ustedes del caso de la constructora Odebrecht en Brasil, que en algún momento minó los gobiernos de todo el continente, en los que se sobornó, se cometió todo tipo de actos con el objetivo de obtener jugosos contratos, y que dejó al descubierto cómo la corrupción institucionalizada funcionaba en muchos estados latinoamericanos? Yo creo que ese caso ha significado un parteaguas en la lucha contra la corrupción, porque precisamente evidenció la enormidad del problema. Y no solo es un problema que atacó a países que institucionalmente se consideran más débiles, sino que a una serie de otros países donde había mayor institucionalidad orientada a la lucha contra la corrupción. Es un caso de corrupción internacional con miles de millones de dólares, donde se evidencia precisamente esa falta de compromiso político a la hora de establecer mecanismos que permitan disminuir los hechos de corrupción. Es importante, qué bueno que salió a la luz este caso, porque, como repito, ha sido un parteaguas. Nos ha permitido poner la visión en ese tema, dada la magnitud de los fondos que se malversaron. William, ¿qué piensa usted de este caso, de la constructora Odebrecht, que ha puesto de cabeza a muchos gobiernos? Sí, definitivamente un caso muy interesante y que nos abre otra perspectiva de cómo funciona el fenómeno de la corrupción. Tampoco podemos pensar que la corrupción es únicamente nacional, sino que vemos que es una corrupción transnacional. Entonces, de la misma manera que la corrupción busca cómo articularse con otros actores, otras instituciones, también los actores que luchan contra la corrupción deben ir haciendo esfuerzos para articularse. Y ya no podemos hablar solo de la lucha contra la corrupción a nivel nacional, sino que tenemos que articularnos también a nivel regional con otros países y fortalecer las instituciones y poder hacer esa lucha coordinada a nivel internacional contra la corrupción. Pero regresemos a El Salvador. Cuando hablamos de casos de corrupción que se han cometido en diferentes administraciones, parece que unos dicen, tu corrupto es peor que el mío, el tuyo es más corrupto que el que está siendo señalado en mi instituto político. ¿Cómo evaluar esto? Que hablamos de la normalización de estos hechos y que cuando la corrupción está en la acera de enfrente hay que denunciarla con toda la fuerza que se pueda, pero cuando la corrupción está del lado de la acera nuestra, parece que se quiere minimizar los casos y parece que se quiere esconder o parece que se quiere proteger en determinado momento a la gente. ¿Eso no consideran ustedes que es un mal síntoma que en El Salvador parece que se aplica mucho? Es un síntoma precisamente de que nuestro sistema político no se ha modernizado. Es claro que los partidos políticos, en lugar de proteger a sus corruptos, deberían precisamente de permitir que la justicia actúe. Yo esperaría que nuestro sistema político vaya madurando poco a poco, porque de lo contrario vamos a tener castigos a diferentes institutos políticos que se verán reflejados en las urnas. En otros países hemos observado cómo ante un caso de corrupción los partidos políticos cuyo integrante ha sido mencionado en ese caso actúan de manera rápida, lo expulsan, permiten que se juzgue. Entonces esperaríamos como mínimo que los partidos políticos de El Salvador actúen de la misma forma. William. Sí, en este caso vemos que la población de El Salvador es altamente ideologizada e incluso polarizada hasta en los últimos años. Vimos en la última elección presidencial la diferencia de votos, 6.000 votos aproximadamente. Entonces, en definitiva, la población está muy ideologizada y polarizada. Posiblemente esta polarización va a tender a irse rompiendo. Hemos visto algunas encuestas que ya van rompiendo con esa bipolaridad o bipartidismo. Entonces, definitivamente en la medida también que la población vaya tomando distancia de manera positiva de los partidos políticos y pensando más en razón de ciudadanía y de país, de esa manera también la misma ciudadanía se va involucrando y pues apuntando más con el dedo a aquellos corruptos independientemente del partido, si es del partido que aún no tiene preferencia o no. Entonces tenemos que ir generando precisamente esa cultura que hablábamos acá, que es parte del acuerdo, ese cambio cultural. También fortalecer la educación, el sistema educativo va a jugar un rol muy importante en ese sentido de también fortalecer ese razonamiento crítico de la ciudadanía y aportar a ese cambio de visión. ¿Qué tan importante es transparentar los fondos utilizados en las campañas?
porque el Tribunal Supremo Electoral ha puesto reparos cuando dice no han dado toda la información respecto a quién está financiando las campañas. ¿Qué tan determinante es en la lucha contra la corrupción que los partidos políticos pongan los datos de quiénes están financiando lo que ellos están haciendo en este periodo de proselitismo? Es fundamental, definitivamente ese es un elemento que debe de tratar de corregirse en el corto plazo. Conocimos la experiencia de Chile en la cual la legislación prohíbe, por ejemplo, que personas jurídicas donen a los partidos. Solo pueden hacerlo personas naturales y hasta un monto que es relativamente pequeño. Y todo está transparentado. Eso permite a la ciudadanía poder dar un seguimiento de quiénes están apoyando a diferentes partidos políticos y por lo tanto ver también si el partido político actúa en consonancia de los intereses de esas personas. La información es fundamental y por lo tanto que esté disponible y que sea transparente es un eje central en la lucha contra la corrupción. William. Sí, definitivamente tenemos que ir poniendo cada vez más candados a la corrupción y transparentar el financiamiento de los partidos políticos va a ser clave. Tenemos que ir también fortaleciendo la legislación, pero también pensar en quiénes vamos a escoger. Los ciudadanos también somos responsables de esa corrupción porque somos quienes les damos el voto a esos que posteriormente resultan como corruptos. Entonces tenemos también que estar atentos y tener más criterio también al momento de elegir. Nos quedamos pendientes de la firma de este acuerdo que es importante. 18 de enero es la fecha que han establecido ustedes para que todos los sectores se comprometan con este documento que ha sido creado desde la sociedad civil. Pero antes de eso queremos invitar también a toda la ciudadanía a que se adhiera al acuerdo, que lo firme. Desde las universidades ya estamos trabajando en esa etapa. Queremos que esté disponible en los diferentes campus para que los estudiantes se adhieran. Y esperamos también la participación o el apoyo de centros comerciales para que la ciudadanía pueda firmarlo. Este es un documento que es de todos. Bien, con ese comentario cerramos la entrevista de esta mañana de viernes. Agradecemos a Juan Carlos Fernández, decano de posgrados y de educación continua de la Universidad Dr. José Matías Delgado, por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes por el espacio. Y también agradecemos a William Rebollo, coordinador de asuntos políticos de la Universidad Francisco Gavide. Muchas gracias, contento de poder compartir con ustedes esta mañana. Gracias a ustedes. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista. Vamos a ir a una pausa comercial, pero les pedimos que se queden con Canal 12. Tenemos más información luego del espacio para nuestros anunciantes. Bueno, agradecemos a Manuel Burgos y a sus invitados por la entrevista de esta mañana y comenzamos a enlazarnos con nuestros equipos que se han desplegado hasta diferentes puntos. Tenemos información de tráfico vehicular y también otras noticias a las que le damos seguimiento. Te escuchamos, Igmar Batres, adelante. Buenos días, gracias por estar este viernes informándose con Noticiero Hechos. Estamos sobre la Alameda Roosevelt, le vamos a mostrar el tráfico vehicular. Esta es una de las importantes vías de Ciudad Capital, como ustedes pueden ver, bastante despejado a esta hora, pese a que en este lugar pues hay bastantes oficinas, también hay cerca universidades y otro tipo de comercios, así que de momento usted puede circular por lo menos en este tramo de la Roosevelt, en este tramo exactamente. Estamos también en la intersección de la 43 Avenida Norte. Por supuesto que hay que utilizar la pasarela, hay una pasarela cerca de aquí a aproximadamente un poco más de 50 metros. Pero algunas personas pues deciden cruzarse la calle arriesgando su vida. También hacemos el llamado a los automovilistas para que respeten al peatón y también a los motociclistas para que conduzcan con precaución y evitar cualquier tipo de accidentes. Bien, así que así está el tránsito en este punto. Para todas las personas que van a la zona de Salvador del Mundo, a la zona del Parque Cuscatlán, lo pueden hacer con total tranquilidad, justo en la Alameda Roosevelt, donde ya le dijimos que estamos. Pero por supuesto, el tráfico se puede complicar. Recuerde, también es viernes y en diciembre varias personas se están quejando del tráfico que se complica, sobre todo en horas de la mañana, pero este no es el caso, y también en horas de la tarde. Pero bien, con estas imágenes regresamos la señal al set principal. Buen día. Buen día para ti también, Ingman. Muchas gracias por compartirnos el reporte y bien importante esa observación que hacía. De momento está fluido, parece que no hay inconvenientes para transitar en esa zona.
pero más tarde no lo sabemos. Así que lo mejor es salir antes de su casa para llegar a tiempo a su destino, que no le vaya a generar ningún atraso. Exactamente. Mientras tanto, también vamos a continuar con la cobertura de nuestros compañeros periodistas. Le damos paso a nuestro compañero Antonio Valladares. Adelante. Buenos días, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles. Me encuentro precisamente en las inmediaciones de la 25 Avenida Norte y la Alameda Roosevelt para mostrarles cómo se encuentra el panorama del tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Cabe mencionar, ya hay bastante presencia de automovilistas en esta zona, aunque esto no está generando mayor congestionamiento. Para las personas que van buscando llegar hacia las inmediaciones de la Universidad de El Salvador, así está el panorama, no hay mayor dificultad, ustedes podrán transitar sin mayor inconveniente por la 25 Avenida Norte. Una situación un tanto irregular, digamos, aunque ante la falta de estudiantes suele disminuir la carga vehicular, pero cabe destacar que este es uno de los puntos donde más se complica el flujo vehicular. De igual manera, la Manuel Enrique Araujo, o más bien la Alameda Roosevelt, suele ser una de las arterias que más se complica, pero a esta hora de la mañana, al menos en este punto frente al mercado o al Parque Cuscatlán, no hay mayor dificultad. Aparte, por supuesto, de los señores del transporte público que, como pueden ver, hasta generan doble fila, y esto pues tiende a impedir que los demás automovilistas puedan continuar avanzando con normalidad. Así se mantienen las calles de San Salvador, así amanece la capital. Tómelo en cuenta si usted saldrá en los próximos minutos de su lugar de residencia hacia otro punto de destino. Lo importante también, mire, respetar las señales de alto, porque eso también suele generar tráfico vehicular. Así las imágenes, con esto retorno la señal al chat principal, compañeros. Bien, gracias, Antonio. Nosotros nos mantendremos pendientes de tus enlaces. Continuamos con más información. Mientras tanto, les comentamos que el sector profesional salvadoreño, agrupado en Profesionales por la Transparencia de El Salvador, manifestó que la fórmula presidencial del FMLN es la única capaz de gobernar en función de los intereses del pueblo, y por tal razón manifestaron su apoyo. Este conglomerado de profesionales reconoce que Hugo Martínez y Karina Sosa continuarán con las transformaciones sociales en las áreas de salud, educación, derechos de las mujeres, juventudes, adolescencia e infancia, política exterior y temas como economía y promoción de la defensa y seguridad ciudadana, así como en el área de la infraestructura de servicios viales y sector energético. Y también queremos contarle que el candidato presidencial por el partido Arena, Carlos Calleja, junto a su esposa, continuaron recorriendo el país. En esta ocasión compartieron con los adultos mayores del municipio de Ayutuxtepeque, con quienes celebraron la Navidad de forma anticipada. Ahí aprovechó para exponerles sobre la propuesta de Medicina Siempre, un programa con el que se busca el abastecimiento permanente de medicamentos en toda la red de hospitales públicos del país. Y a menos de 60 días de las elecciones presidenciales, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa, asegura que se cuenta con los recursos necesarios para cumplir con los preparativos de los comicios y una virtual segunda vuelta, aunque no descarta pedir un refuerzo presupuestario. El calendario electoral se está cumpliendo y la próxima semana se anunciará el nombre de los ciudadanos. Preste atención que ahí puede salir su nombre, que conformarán las juntas receptoras de votos. Ya se realizó una primera depuración del listado con la información proporcionada por el Registro Nacional de Personas Naturales. Posteriormente, los ciudadanos que tengan alguna dificultad para cumplir con el llamado podrán excusarse en las instalaciones del ente colegiado. Pero si no salió la primera vez, tal vez sale la segunda, hay que estar pendiente. Pudiera ser que en el fin de semana ya esté a disposición, porque necesitamos que comiencen ya los ciudadanos a comunicarse con nosotros, a establecer ese contacto, que sepan a dónde les toca capacitarse, que se vayan acercando a los centros de capacitación, porque es ahí donde nosotros logramos obtener ya el feedback con el ciudadano que sale sorteado. A partir de ahí, ya cuando van a capacitarse, ya nosotros los podemos ir incorporando en los listados, y también ahí se publicará el espacio de tiempo que vamos a dar para que los ciudadanos puedan presentar excusas.
si es necesario, pues se les va a dar 3 días para que aquellos que tengan realmente problemas y que no puedan participar vengan a presentar las excusas. Y también vamos a mencionar que este jueves en El Salvador y en el mundo también se celebró el Día Nacional del Estadio de Qatar. El embajador de esta nación agradeció al país su apoyo y solidaridad ante la crisis diplomática que sufren desde hace varios años. Una fecha en que también se destacaron los acuerdos de cooperación suscritos ante ambas naciones. Hace un momento estaba hablando con el canciller de El Salvador. Estamos hablando de cómo reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países. También platicamos cómo Qatar puede apoyar a El Salvador en temas de cooperación. Estamos avanzando a estos pasos ya en materia de educación tecnológica, cultural y particularmente en espera, verá, del cumplimiento de algunos requisitos para proceder a las contrataciones de mano de obra de la parte salvadoreña por el gobierno de Qatar. Y también queremos contarle que los representantes de Teletón en el país llevaron a cabo la firma convenio con el Instituto Tecnológico Escuela Técnica para la Salud con el propósito de establecer un marco de cooperación y coordinación entre ambas instituciones. Esto es para continuar con la ejecución del programa de horas sociales, servicio social y otras actividades estudiantiles en las instalaciones de los centros de rehabilitación de Departamento de la Libertad, Sonsonate y San Vicente. Ahora vamos a enlazarnos con nuestra compañera Ileana Leiva, quien nos cuenta cómo está el movimiento de los salvadoreños que están en el tema de la renovación de su DUI y demás. Hemos estado hablando bastante de eso. Ileana, contanos dónde te encontrás. Buenos días, compañeros, un gusto saludarlos. Nos hemos trasladado hasta el DUI Centro, ubicado en el centro de San Salvador, para mostrarles cómo se encuentra. Está prácticamente abarrotado. Son más de 200 personas las que se han hecho presentes acá para poder renovar su DUI gratuitamente. Vemos que casi es toda la cuadra la que está abarcada por estas personas, que vemos que hay hasta triple fila para poder ya hacer esta gestión y poder renovar su DUI. Muchos han decidido que van a renovarlo para ir a votar en las elecciones, otros porque tienen que hacer algún proceso para lo que sí se requiere tener vigente el único número de identidad. Así que vemos que acá es una gran cantidad de personas las que ya se están movilizando para poder hacer esta gestión muy necesaria que se les ha otorgado, como les decía, gratuitamente. Ahorita vamos a hablar con uno de ellos para que nos explique a qué y por qué ha venido a renovar su DUI. Buenos días, caballero, estamos en vivo. ¿Por qué ha venido usted a sacar el DUI? ¿Necesita ir a votar en las elecciones o hacer algún trámite? Sí, para las votaciones hay que ir a votar. ¿Va a ir a votar? Sí. ¿Y qué le parece que se les esté dando gratuitamente? Gracias a Dios que se acordaron nosotros, porque no lo íbamos a sacar. Como está cara. Y por eso no está también lleno. Sí. Okay, gracias. Bueno, compañeros, esta es parte de alguna de las impresiones de la gente que se ha hecho presente acá para poder renovar su DUI. Vemos que esto no se ha registrado solamente en este DUI Centro, sino que los diferentes también han estado igual de abarrotados, ya que la gente está aprovechando esta oportunidad en la que van a poder ahorrarse ese pago de la renovación de su DUI. Así que, como vemos aquí en las imágenes, sí es bastante larga la fila y gente que ha estado aquí desde las 4 de la mañana. Y bueno, vemos que hay más gente que sigue llegando a este lugar para poder ser de los primeros en poder acceder a renovar este DUI Centro. Así que con estas imágenes yo regreso con ustedes la señal. Buen día. Sí, bueno, con esa cantidad de personas, pues sí, tendrían que esperar un par de horas para poder hacer su trámite. La fila. Pero es importante que lo tomen en cuenta para que puedan planear también, apartar ese tiempo para hacer este trámite también, que es bien importante. Sí. Hay que tomarlo en consideración, las largas filas de personas esperando renovar su documento único de identidad. Con estas imágenes vamos a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Enseguida regresamos con más.
Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. El aprendizaje de la matemática seguramente para muchos ha sido muy difícil. Más de alguna vez nos hemos enfrentado con dolores de cabeza para tratar de resolver un problema. A veces, esta materia se convierte en la más temida por los estudiantes. De esto hablaremos en nuestro tema del día. Los cálculos o matemática los encontramos y utilizamos en todo momento y lugar. Sin embargo, a pesar de lo necesario que es manejar los números, muchas veces le sentimos temor a esta materia obligatoria. Con frecuencia de valoraciones y percepciones que tenemos los adultos acerca de que la matemática es difícil. Se sobredimensiona la dificultad de la matemática como para hacer creer que hay que hacer mucho esfuerzo por cada estudiante en la matemática, porque si sabe matemática cualquier cosa puede aprender. Y lastimosamente eso nos ha traído un prejuicio de pensar que el que no sabe matemática no puede salir adelante. Desde el miedo a la matemática se ha traducido en el docente, ¿verdad? Cómo uno enseña que la matemática es exacta y que así debe ser. Entonces yo creo que el docente, ¿verdad?, toma un rol importante en el gusto o desgusto de la matemática, ¿verdad? No ser tan bueno para la matemática no es exclusivo de El Salvador. Las dificultades para enseñarlas y aprenderlas es el principal problema que resolver. Para que los niños puedan, entender de lo fácil a lo difícil. Este tipo de experiencia, poco a poco ir desarrollando su mente como de pensamiento lógico o pensamiento crítico, o mejor dicho, pensamiento matemático. Primero que el docente pone en el pizarrón es la fórmula o la demostración y el estudiante no lo vincula con qué eso se puede relacionar con la situación diaria que él vive. Y ese es el desafío que tenemos. Son ecuaciones para la vida. Las fórmulas para ayudar a razonar al pensamiento y calcular el objetivo que queremos construir. Por eso y más son útiles las matemáticas. Este pensamiento lógico puede aplicar a la vida cotidiana, quiere decir que aunque no sea manejado los números, uno siempre, cada vez que uno tiene que estar justificando o uno tiene que seleccionar el camino de la vida, ¿o no? Entonces uno tiene que pensar. El traslado de un lugar a otro, la misma posición del sol, todas esas cosas que incluso para sembrar una planta uno tiene que verificar el ángulo de entrada del sol según la posición de la casa o del jardín para que la flor pueda estar bien. De hecho, en El Salvador se realizó un congreso regional de matemática, apoyado por expertos japoneses, que intercambian experiencias con profesores de Centroamérica para encontrar la respuesta de cómo enseñar mejor la materia de los números. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Bien, ahí tenemos el tema planteado por Luis Alberto López sobre el temor que en determinado momento se puede tener a los números. Aunque si lo vemos ya desde el punto de vista práctico, es necesario tener una relación directa con matemáticas y aprender a no tenerle miedo. Creo que sí, esa es la base de hacer un buen desarrollo académico. Y yo creo que también es cierto que nosotros podemos desarrollar o tenemos inteligencias más desarrolladas. Es decir, a lo mejor el lado humanístico para un joven o para un niño sea más fácil de comprender que el lado lógico de la matemática, pero no significa que con el suficiente apoyo no se pueda dominar. Es decir, no hay que temerle al final, sino que solamente requiere una buena técnica y bastante disciplina, pues. La disciplina ante todo. Pues sí, ante todo. Sí, bueno, algunos estudiantes dicen, ¿y yo para qué voy a estudiar matemáticas ahorita? ¿Eso de qué me va a servir en la vida si finalmente yo me quiero dedicar a otra cosa? Quiero ser abogado, quiero ser... Bueno, pues la verdad es que las matemáticas se utilizan siempre y... pues dicen los expertos que ayuda a ejercitar nuestra mente, que eso también es de vital importancia. Pero ¿por qué no somos tan buenos en las matemáticas? ¿A qué se debe que algunos le huyen a esta materia y por qué hay mucho prejuicio para aprender y enseñar los números? También son buenas interrogantes. Pues esto es lo que consultamos con algunas personas y tenemos algunas de sus opiniones. Porque incluso hasta en la universidad yo elegí una carrera que no tuviera mucha matemática. ¿Por entonces, qué? ¿No le gustaba? Porque no me gustaban los números. Uno crea como una barrera ante eso.
porque los niños llegan, pero no les enseñan lo suficiente. Claro, cuando uno ya está grande, no sabe nada de la álgebra, no sabe nada de división, no sabe nada de multiplicación, vea. Es por la educación que tenemos en nuestro país. Por lo menos hay profesores, catedráticos que se les entiende, pero súper fácil. Y es bien cómodo y uno se siente más confiado, pero hay otros que no. Desde pequeños nosotros, matemáticas, escuchamos a los grandes, ¿verdad? Y esa es una de las cosas ya que desde pequeño uno lo trae, que dice, ¿y por qué no le gusta? Y quizás también es un poco como influenciado. Y realmente creo yo que, bueno, ahí tenemos parte de las opiniones. Y estábamos hablando nosotros comentando de que cómo nos ha ido... Nos estaba explicando, Manuel, el caso número 5 de factoreo. Exactamente, estamos hablando de las ecuaciones de primero y segundo grado con 1 y 2 incógnitas. Y factoreo, casos de factoreo también. Los 9 casos de factoreo. Muchas personas dicen, y ahí escuchábamos en las declaraciones, no, si yo voy a estudiar comunicaciones porque no me interesan las matemáticas, pero tú decías, en mi experiencia yo vi varias materias de matemáticas, yo vi varias materias de contabilidad, y en muchas universidades se toma, y la verdad es que esto es un ejercicio para la mente en cualquiera de los ámbitos profesionales que nosotros deseamos tomar. Y bueno, hablando del contexto, continuando siempre con este tema, de hecho, los resultados de la PAES en los últimos 4 años, la materia de matemática ha tenido una variación no satisfactoria, pero sí considerable. En el año 2015 la nota promedio fue de 4.44, en el año 2016 la nota global promedio fue de 4.85 y 2017 fue de 4.80. Este año 2018 la nota promedio de matemáticas fue de 5.22. Es decir, ha ido ascendiendo, pero de una forma bastante discreta. Pero un elemento importante, la disciplina es como el factor clave para desarrollar y tener un buen desempeño en matemáticas. Si algo en determinado momento te está causando problemas, en el caso de los estudiantes, lo que tienes que buscar ayuda de alguien, de alguien que te pueda solventar las dudas y te ayude a entender la parte lógica del desarrollo de algunos ejercicios. Cuando dominas eso, dominas todo lo que implica las matemáticas y lo empiezas a ver menos difícil. Pero si se desarrolla un temor, ese temor que se viene teniendo desde pequeño, continúa cuando llegamos a las universidades, y situaciones que a veces son muy simples se convierten en un colador para muchos estudiantes. Y es por eso de ahí que mucha gente dice, yo voy a huir de esta carrera porque tiene matemáticas. Ahí lo decía alguien, ¿no? Sí, y no es lo mejor. No es lo mejor huir de algo que tal vez te puede gustar solo por el simple hecho de tener una matemática como parte del pensum. Sería interesante poner en el debate si sería bueno, si sería conveniente y necesario. En cualquier carrera, aunque sea humanística, ustedes estudiaron comunicaciones, depende cómo se llame. En tu caso se llama periodismo, en el caso tuyo comunicaciones, relaciones públicas, comunicación social, en el mío se llama licenciatura en ciencias jurídicas. Entonces son carreras humanísticas, si valdría la pena incluir en ellas 1 o 2 matemáticas, ¿verdad? Que fueran necesarias. Tal vez no mate 3, porque mate 3 integrales. Pero ya una mate 1, con que la mate 1 es colador en varias universidades, ¿no? De la primera matemática. Así que, pero estoy de acuerdo, es necesario. Es fundamental. De acuerdo. Y los padres de familia creo que influyen mucho en el aspecto de que sus hijos en algún momento le tengan miedo a matemáticas también, porque dicen, es que es muy difícil, es que al niño le cuesta entender los ejercicios, que el profesor a veces no le explica lo suficiente, pero también como padres tienen que entender que parte de la vida es encontrar situaciones que en algún momento te van a dificultar tu, digamos, factor de aprendizaje o se van a volver un obstáculo. Y hay que incentivarlos y motivarlos. Miren, agarren el álgebra de Baldor, todos estos libros que traen ejercicios y resoluciones. Y yo no creo que tenga nada de malo decirle a un niño, le va a ofrecer usted un premio, 1 hora más de videojuegos, algo a un chico, si me resolves estos 20 casos, por ejemplo, y estos 20 problemas. Hay niños que se divierten haciendo eso, que en lugar de jugar algunas cosas, su diversión es resolver los problemas matemáticos y se divierten con ellos. Y hoy las nuevas tecnologías ofrecen también profesores virtuales. En YouTube puedes encontrar también gente que te puede enseñar matemática, gente que te puede explicar incluso clases de inglés, y eso es un factor importante. Saludame a la señora de Benítez, ella fue profesora mía de matemáticas, ¿sabes? Yo sí tomé, no me avergüenzo de decirlo, tomaba clases de refuerzo de matemática
y la señora de Benítez con su esposo, bueno, él da física, es un poquito más especializado, más denso, pero señora Benítez daba hasta mate 2 o 3, creo, daba, y bueno, muy buena profesora. Les cuento rápido, resulta ser que yo tengo una vecina que fue maestra de Carlos Artiga. Sí, sí. Ella siempre se continúa dando clases de refuerzo a muchísimos estudiantes, porque yo veo cuando ella está también ahí con su escritorio y con niños de diferentes instituciones dando explicaciones sobre matemáticas y sobre física. Sí, sí. Entonces, un saludo para todos los profesores de matemáticas. A veces creo que no entendemos su esfuerzo por enseñarnos y no entendemos su esfuerzo por ayudarnos a comprender cosas que tienen un desarrollo lógico y cosas que tienen una respuesta exacta. Y tienen seguramente una buena dosis de paciencia, Manuel, porque de pronto hay unos que aprenden más rápido que otros. Claro. Y seguramente para todos ellos tienen la misma cantidad de dedicación y paciencia para que aprendan. Así que enhorabuena por todos esos profesores de matemática con esa buena vocación de servicio. Sí. Y bueno que existen ellos, porque hay unos que no pueden tener acceso a profesores adicionales y crecen pasando raspado con 6 la mate todo el tiempo, ¿verdad? Con muchas dificultades. Gracias, señora Benítez, pasé con 9 y con 10 la matemática cada vez que recibía clase con usted. Excelente, bueno, lo planteamos nosotros como temática del día porque es bien importante, ¿verdad? Que abordemos este tipo de temas y que podamos reflexionar sobre cómo estamos enseñando las matemáticas a nuestros pequeños y cómo se aborden las diferentes etapas también. No olviden el trinomio cuadrado perfecto, utilícenlo todos los días de su vida, por favor. Bueno, con esto nos despedimos. Saludos a todos los estudiantes que están de vacaciones y que dicen, bueno, nos están recordando que ya pronto comienzan las clases nuevamente, así que si pueden tomar un cuaderno, tomar un libro y repasar algo, pues háganlo, que al final les va a servir de mucho. Así cerramos la entrega de Hechos AM correspondiente a este viernes. Les deseamos un buen fin de semana a todos. Hasta el lunes.